Nuestro manga comienza con nuestra prota Ruru, una tierna niña que está hablando con su tía. Ella le está aconsejando a la pequeña que es mejor ser llevada por el rey serpiente de la tribu Tendu y ser engullida de un solo trago que transformarse. Pues cuanto más débil ella sea, más fácil puede ser engañada, y eso la llevaría a ser atrapada por esos seres sanguinarios, o sea las serpientes, y con el tiempo solo harán que sufra demasiado. Pero finalmente ella sí fue transformada y terminó siendo una conejita, imagínense. Resultó ser mutada en el animal más doméstico posible. Esto quiere decir que corre un inminente peligro. Recordando ahora en su nuevo cuerpo de animal, lo que dijo su tía, las lágrimas salen de sus ojos pues teme morir de una forma espantosa. Esas palabras de que nunca debe enfrentarse a ellos, le pasan una y otra vez por su diminuto cerebro. Además no puede mostrar debilidad, porque si no va a pasar a las pailas de las serpientes. Esta historia cuenta que la tribu de orejas largas ofrece un tributo como forma de transacción. Y eso consiste en dar 99 conejos de primera calidad, todos bien criados, con piel suave y carne tierna, para que se presenten ante el clan de serpientes. Obviamente que esos conejos al estar frente a esas criaturas venenosas tiemblan de miedo y se aglomeran unas encima de otra. Mientras tanto el rey serpiente, se encarga de elegir como tributo a los mejores conejos que luego serán trasladados a la sala de conejos celestiales, para convertirlos en cabeza de conejos con especias. Esto quiere decir básicamente que los pone en una olla, les echan aliños y man de botín, los prepara como conejos al vapor, o conejos asados. Por lo tanto nuestra prota Ruru no quiere terminar de esa manera, así que intenta escapar de la multitud de conejos, no quiere ser elegida por nadie, pues desde que era una niña tiene un sueño importante que cumplir, ella lo ve como su misión de vida, ese sueño es matar al rey serpiente. Lo que pasa es que ella no quiere demostrar frente al rey serpiente, que ella tiene la capacidad de transformarse, pues como ya una vez pasó de cuerpo de niña a coneja, esto indica que su naturaleza es cambiante, y estos son los llamados seres especiales, y las serpientes lo buscan para devorárselos y hacer con ellos rituales para seguir dominando su mundo, entre muchas cosas más. Pero al intentar escapar, su débil cuerpo la hizo rebotar y caer en los pies de un pibe. Al mirarlo se da cuenta de que es un hombre de la realeza, que al verla tierna y pequeña la agarra por las orejas. Pero por primera vez siente que no le quieren hacer daño, pues no tiene aspecto de mala persona. Además no tiene cuerpo de serpiente, sin embargo no sabemos si este pibe se puede transformar en ello, las apariencias engañan. A ese men le da ternura el olor de la conejita, pero en eso alguien le indica al oído de ese pibe, que el conejo que tiene en sus manos es de ojos rosados, lo que demuestra su carácter especial. Por lo tanto si se la come, él obtiene más poderes, pero él dice que una tonta coneja que ni siquiera puede transformarse no le sirve de nada, él no se la piensa comer, lo que indica que él también tiene objetivos como las serpientes, buscar animales y comérselos para obtener poderes especiales. La prota siente alivio de que él no se la quiera comer, por ende solo quiere que la deje ir. Resulta que el otro pibe que se encuentra ahí presente, es el hermano del pelo negro, y de inmediato le dice que si él no se lo quiere comer, pues que se lo dé para el devorárselo. Cuestión que pone en alerta a la prota, y a la vez intenta ser tierna con el pelo negro para que no la entregue a su hermano, por eso saltó hasta la boca y le dio un beso. Ese pibe quedó impactado. Resulta que el hermano, que sí tiene pinta de serpiente, por las facciones de su boca, se echa a reír por lo sucedido, mientras que el pelo negro dice que no se la va a comer, pero que la quiere mantener a su lado. Así que le devolvió el beso y dijo que luego la castigaría, lo que hace que la prota quede impactada, pues no entiende a esa persona. Lo que sí tiene claro es que nunca regresará de nuevo con él, ya no quiere estar en ese sitio. El pelo negro le indicó que por favor se mantuviese tranquila como una linda conejita, pues ella estaba un poco rebelde por zafarse de las manos de ese pibe, pero él le dijo que si seguía comportándose así la iba a despellejar, y obviamente la prota no quiere eso, por eso prefiere simplemente no moverse. La prota fue metida en una jaula, gracias al que el tercer príncipe dio la orden. Al escuchar eso Ruru sabe ahora en manos de quién está, pues él es el enfermizo tercer hijo de Tendu, el honrable rey de la noche. Y para entender un poco más de la historia, la prota nos cuenta que en el reino de Tendu había un total de 7 príncipes. En primer lugar tenemos al hijo mayor llamado Tan, que es el rey de Soun. Dentro de sus funciones está dirigir el ejército del gobierno, y matar a las bestias como si fueran yerba. Es el hijo favorito del señor Tendu, y será el próximo sucesor al reino. Por otro lado está el tercer príncipe, conocido como el rey de la noche, y él lleva años enfermo en su cama, por eso es menospreciado, aunque él puede vivir normal, hasta que le ataca la enfermedad. Este es el pibe pelo negro que vimos que agarró a la prota. Lo único que la mantiene aliviada es saber que si la llevó hasta su casa es porque no tiene pensando comérsela. Sin embargo esto no descarta la posibilidad que después de la noche sea cocinada,
también estaba triste porque no había comido nada, se sentía una conejita miserable. En eso otro pibe con aspecto más inocente, se le acercó porque se dio cuenta de que ella estaba muriendo de hambre, él abrió la jaula, y le dijo que subiera su mano, ella no entendía si era que él iba a llevar bajo los ojos del tercer príncipe, pero mientras caminaba no veía señales de él. Bueno, llegaron a la cocina y el niño le preguntó a la conejita que si quería comerse unas croquetas, más un muslo de pollo que estaba delicioso, lo que pasa es que si los del reino se enteraban que ella estaba comiendo todo eso le iban a quemar las patas. Pero no puede resistirse a toda esa comida que además huele muy bien, lo que pasa es que los buenos conejos no pueden comer muslos de pollo, por eso ella tiene miedo de ir en contra de las reglas. Resulta que el niño le dijo a la coneja Ruru que ella era el tributo que le trajeron para curarlo. La conejita no entendía nada, pues hasta donde ella sabía, la habían llevado hasta ahí para el tercer príncipe. Obviamente ella no decía nada, pero sus expresiones faciales demostraban lo que trataba de decir, y lo que transmitía era miedo, por eso el pequeño le dijo que no le temiera, porque él considera los tributos como algo estúpido, y además él no tiene intenciones de comérsela. De inmediato la prota empezó a analizarlo y ver su rostro bien, por lo tanto se da cuenta de que ese niño es el hijo del tercer príncipe, por su parecido físicamente, el pequeño para ser más amable la insta a que coman juntos y así se convertirán en cómplices. A pesar de que la conejita sabe que ese niño también lleva la sangre de serpientes, se siente formidable a su lado, por eso después de comer, ambos duermen como dos bebés. A la mañana siguiente, Ruru se da cuenta de que el pequeño niño serpiente huyó sin despertarla, así que de inmediato se paró asustada pues estaba escuchando que alguien se acercaba. Por ende debía esconderse rápido para que no la atraparan. Todos los empleados de ese lugar hablaban del tributo que el rey trajo esa noche, todo ello para referirse al conejo. Lo más gracioso de todo es que Ruru estaba escuchando toda esa conversación gracias a que se metió en la cesta de una de las empleadas. Lo peor del caso es que ella se dirigía al cuarto del maestro Lu, o sea hacia donde estaba el tercer príncipe. Ellas iban a llevarle la medicina a su majestad. Por supuesto Ruru estaba re asustada de ser descubierta, todos andaban buscando a la criatura por todos lados, mientras que ella estaba escondida en sus narices. El hermano del prota le estaba diciendo que era un incompetente por no encontrarla a tiempo, pero que ese tributo aún no ha podido escapar del palacio. El tercer príncipe estaba molesto y le dijo que era mejor que lo encontraran a tiempo, porque si no estará destinado a tener una muerte horrible. En eso el señor lo agarró la cesta donde estaba la coneja. Al abrirlo quedó muy sorprendido y la agarró de su piel, y bromeó diciéndole que se le daba muy bien esconderse. Pero obvio no, pues fue descubierta fácilmente, pero ella en vez de estar pensando qué hacer para no morir en el intento, lo único que hace es observar el cuerpo semipelado del maestro Lu, hasta se babea diciendo que es demasiado tentador, pues a pesar de ser una conejita también tiene su corazoncito. Lo más extraño es que ella no podía aguantar la tentación y saltó encima del pecho de él. Ruru se sentía muy extraña, pues sus impulsos solo le hacían querer estar cerca de él, pero por supuesto él no era tonto. De inmediato se dio cuenta de que ella se atrevió a codiciar al rey. En eso el hermano de Lu lo interrumpió para decirle que el tributo había engordado anoche, por lo tanto tenía que dar la orden si lo guisaban o lo asaban. Pero Lu dijo que no iba a comérselo todavía, que mejor le iba a hacer un regalo. En eso el hermano le entregó un muñequito de papel, pero no era algo agradable pues inmediatamente lo rompieron delante de ella. Era como para hacerle una simulación de que ella estaría muerta en poco tiempo. Esto la hizo saltar de un lado a otro, porque quería salvar su vida. Lo que pasa es que no se percató que iba a quedar en contra de un muro, lo que la hizo caer al suelo de nuevo. Otra vez Lu la agarró y le dijo que cómo se atrevía a codiciarlo siendo una conejita tan miedosa. Además le advirtió que si se atrevía a codiciarlo de nuevo, conseguiría lo que se merece por ese acto. Ruru se quedó estática, pues sabía que si hacía otro berrinche iba a terminar muerta. Además su frente estaba golpeada y chorreando sangre, lo que hizo que le cayera a él un poco de esa sangre en su cuerpo, lo que llevó a ambos a tener un contrato de sangre, y esto sucedió sin querer. Ahora están conectados. Una vez celebrado el contrato de sangre, ambas partes pueden sentirse mutuamente, tanto en la vida como en la muerte, por ende ella debe de calmarse y no puede entrar en pánico. Lo único que piensa es que establecer un contrato de sangre con el maestro Lu debería ser beneficioso para ella, solo si ella lo tiene entre ceja y ceja. Por esta razón lo observa, dándose cuenta de que aún no tiene el sello de sangre, solo a la mitad. Recordemos que el tercer príncipe está enfermo, y ahora que ellos están sellados con sangre, si uno muere el otro también, y como el contrato se concretó solo a la mitad quiere decir que ella morirá si él muere, más no viceversa. Por eso quiere acercarse hasta la frente del pibe para hacer la marca de la sangre completamente, y no dejar el contrato a medias.
pero él se la quitó de encima diciéndole a la empleada que la mantuviese lejos y encerrada. Si alguien se atrevía a desobedecerle a ese rey, iban a recibir una sorpresa no grata. Lo peor de toda esta situación es que al encerrarla no le dieron nada de comida, la dejaron pasando hambre todo el día, hasta que pasaron muchas horas y llegó el encantador niño que le dio comida la noche anterior. Él parecía no ser tan cruel como el resto, mientras la acariciaba y tenía compasión por el mal día que había pasado la conejita. De inmediato le dijo que no se preocupara, que él iba a hacer que dejen de molestarla. Ruru estaba feliz de que ese joven serpiente fuese gentil y amable, lo que da a entender que afortunadamente no heredó el mal humor de su padre. En eso el niño le dijo que debía ser muy cuidadosa, pues cuando se enfada no escucha ni a su padre ni a su madre, que no existía nada en el reino que pudiera controlarlo. Ella comenzó a comerse su muslo de pollo, pero se preguntaba de quién era ese padre y madre de los que él hablaba. El niño seguía hablando y le dijo que él tenía un secreto enterrado en su corazón desde hace mucho tiempo, y le gustaría contárselo a la conejita, pero tenía temor de que si decía demasiado terminen matándola, por tener mucha información. La conejita se iba comportando muy bien y mantenía la cordura, por eso el niño le dijo que ella era un tributo inteligente, y que a él le gustaba la gente inteligente, por ello iba a encontrar la manera de salvarla. Después de esa conversación ella se quedó dormida. Al día siguiente se despertó un poco confundida, pues de nuevo se quedó dormida y el joven serpiente no la despertó. Otra vez se encuentra afuera, y si la ven por ahí ya será una conejita muerta, porque a ella la dejaron encerrada en una jaula y ese niño la sacó. Por lo tanto, si llegan las empleadas a cerciorarse de cómo está la coneja, o incluso el mismo rey, y se dan cuenta de que está durmiendo afuera, algo malo le pasará. Pero qué mala suerte tiene esta coneja, ya que al intentar saltar una y otra vez no logró entrar en la jaula. Esto hace que llegue el maestro Lu de forma inesperada, y él le dijo que estaba muy equivocada si pensaba escapar. También le advirtió que si quería seguir con vida, tenía que ser una buena conejita, pero todo era un gran malentendido, porque ella realmente no estaba huyendo. Él sacó su cola de serpiente y la enrolló hasta llevarla al frente de él, pero de nuevo, a pesar de estar en una situación desfavorable, ella tiene una sensación inexplicable, quiere apapacharse en su pecho. Él la mira y le dice que así no es como lo debe convencer. Ruru pone una cara de ternura, mientras siente que la cola de la serpiente es genial y muy cómoda. Por eso se abalanza de nuevo hacia el pecho de él, porque le parece frío y refrescante. Él la mira con un poco de ternura y le parece una cosita problemática. Ella se siente extraña con la mirada que le está lanzando ese pibe, y él, como se da cuenta de sus expresiones, le dice que no crea que puede hacer lo que quiera solo porque el niño la protege. Lo que da a entender que él ya sabe que hay alguien detrás de todos sus escapes. Ruru estaba sintiendo el verdadero terror, porque se dio cuenta de que él estaba muy enfadado. Esa carita de ternura al principio fue solo para persuadirla. En eso él la soltó de su cola, además la mandó largo a largo, y añadió que no se iba a comer a esa coneja rebelde. Pasaron las horas, llegó la noche, y de nuevo el niño estaba allí llevándole comida a la prota, pero él debía irse de allí para que no se dieran cuenta de que de nuevo la estaba alimentando. La cuestión era que la conejita estaba demasiado llena y no podía entrar por el agujero que habían creado para robarse la comida. Estaban agotados de luchar por entrar en ese agujero, sin embargo ya iba a amanecer y debían apresurarse. La única opción que les quedaba era irse por la ventana. Pero al joven príncipe no le gustaba atravesar las ventanas, o en realidad no era tanto que no le gustaba, sino que le daba miedo las alturas. A él se le ocurrió una estupenda idea: convertirse en serpiente para no tener que atravesar la ventana y simplemente salir por el agujero. Tal como lo planearon, lo hicieron. Al día siguiente el maestro Lu fue a visitar de nuevo a Ruru, y se da cuenta de que últimamente se estaba poniendo muy pesada, obvio gracias a toda la comida que le estaba dando aquel niño. En pocos días logró ganar demasiado peso, pero lo que quería era molestarla, por eso la agarraba de arriba hacia abajo, aprovechándose de la gordura de ella para que se mareara y se sintiera mal. De pronto la agarró frente a frente, ya cuando ella estaba súper mareada, y le dijo que debido a su aumento de peso estaba lista para que el rey se la comiera, pero ella no quería mirarlo a los ojos, pero él con su imponencia le exigió que abriera los ojos y lo mirara fijamente. Ella tenía miedo de mirarlo porque cada vez que lo miraba sus ojos se llenaban de lujuria, y esto lo ponía muy molesto. De ese modo prefirió esquivar la mirada y la volvió a tirar largo a largo. Además él se preguntaba qué le parecía agradable al niño para estar tan apegado a esa inútil coneja, por lo que Ruru sacó la conclusión de que no solo le desagradaba a ella, sino que también el joven serpiente no es de su agrado, así que lo ve como un mal padre. El maestro Lu le dijo que ni siquiera ella podía protegerse a sí misma, entonces no debía poner esas caras porque le hablara mal de su hijo cuando ella ni siquiera podía defenderlo.
Después de eso él se fue de allí y ella pasó su día normal, hasta que llegó la noche y se dio cuenta de que habían puesto una escalera en la ventana, para que se le hiciera más fácil al joven serpiente subir, pero ella nota que esta noche el niño no tiene la misma actitud de siempre, por lo tanto le pregunta que por qué se ve tan triste. Además, le insistió en que no debía estar cabizbajo, que mejor se comieran algo juntos como siempre lo hacían, pero él simplemente la observaba y se mantenía en silencio, cuestión que confundía a la conejita. Él tomó la valentía de agarrarla en sus brazos y decirle con los ojos llenos de lágrimas, que no pueden seguir comiendo, o de lo contrario la van a expulsar del palacio o la van a matar. Le pidió perdón porque se sentía indignado de no poderla seguir ayudando, por más que le suplicó a su padre, no lo dejó seguir viendo y alimentando a Ruru. La prota pensó que todo se debía a que ya estaba llegando el momento donde se la iban a comer. El niño le explicó que su padre tenía planeado enviarla lejos al amanecer, pero él estaba desconsolado porque se había pegado demasiado a la conejita, por lo tanto no quería que ella se fuera. La prota llena de tristeza lo miró a los ojos y le dijo que no quería verlo sufrir. Por lo tanto solo esperaba que se despertara en la mañana y se olvidara de ella, para que así ya no esté triste, y ella se iba acercando para ponerle su patita en la frente del joven serpiente. Pero algo la detuvo, la mano de su majestad la alejó del niño. Cuando la tenía en sus manos sacó su lengua de serpiente para terminarla de asustar, y le dijo que como la coneja ahora estaba gordita, le daba a entender que estaba lista para comérsela. Allí vemos cómo le abre su boca gigante y ella comienza a gritar desesperadamente, pero lo extraño es que el niño desapareció sin dejar rastro. Pero en una transición la prota se da cuenta de que ya no está en el cuerpo de la conejita sino que se había transformado, en una joven apuesta llena de vitalidad. Pero su majestad estaba tirado desmayado, y ella no quería que él se diera cuenta de la transformación, entonces debía volver a transformarse en una conejita para que cuando él se despierte sienta que todo ha sido un sueño y ella pueda volver a la jaula. Lo peor del caso, es que él al desmayar se le cayó encima, ella no puede zafarse como lo haría un conejo, y para completar él abrió los ojos, por lo que ahora estaban frente a frente. Él se paró y le dijo que ella tenía bastantes agallas, por haber logrado transformarse para no ser devorada. La cosa es que ahora ella no sabe cómo hacer para volver a convertirse en una coneja, pues en esta forma no puede quedarse allí en ese palacio, o al menos eso era lo que ella creía. Pero él la agarró por su barbilla, para decirle que no quería que se volviera a transformar en una conejita. De este modo el cerebro de la prota estaba más confundido que nunca, aún no lograba comprender qué era lo que él quería de ella. En eso le dijo que fueran a comer, pero ella no entendió si lo que decía era sarcasmo o qué onda, pues todo se le asemejaba a que él quería comérsela de verdad. La prota invadida de miedo comienza a recordar que hace 500 años, una luz púrpura salió disparada de la tierra prohibida de Tendu. Eso hizo que todas las femeninas de Tendu perdieran su fertilidad, por ello el reino Tendu concede gran importancia a los herederos. A raíz de esos pensamientos de Ruru se le ocurrió la idea de convertirse en la dama de este rey serpiente, para así darle hijos. Además, siendo una dama que se convierte en coneja, la raza del pibe mejoraría, por eso fue acercándose lentamente hacia él como si le fuese a dar un beso, pero no fue así, porque mientras más se acercaban ella se incorporó y se convirtió de nuevo en conejita. A todas estas, ella ni siquiera sabe cómo logró eso, pues pensó que con el beso que le iba a dar al pibe él se convencería, no se la comería y ella se convertiría en su dama, pero todo terminó en que ella se volvió a transformar en esa pequeña y adorable conejita. La escena entre estos dos fue interrumpida, gracias a que llegó otro de los hermanos del reino. Ese era el sexto príncipe de Tendu, el cual quería que se le diera el tributo, o sea la conejita para él comérsela. Sin embargo ella estaba pegada a la bata de Lu, y no se quería despegar por más que el otro la jalara. A pesar de que la prota ve al sexto príncipe bastante simpático, no lo ve conveniente ni confiable como para irse con él, porque a pesar de que juguetón y extravagante, igual ella tiene la creencia de que se la va a comer. La prota también empieza a recordar un poco sobre la historia del linaje de estos príncipes, recordando que muchas personas comentaban que la madre biológica de ese sexto príncipe tiene una familia muy poderosa, casi un tercio de la fuerza militar de Tendu estaba en manos del hermano menor. Pero como ella estaba tan pensativa y distraída, no se fijó que el maestro Lu la estaba observando mientras ella miraba al sexto príncipe, la agarró por las orejas y le preguntó si ella estaba enamorada de ese príncipe. Ella con la cabeza lo negaba, mientras seguía colgada por las orejas. El maestro Lu le preguntó a su hermano, que por qué quería el tributo si siempre había odiado a todos, no entendía a qué debía tanto amor por ese conejito. Por supuesto el sexto príncipe no supo qué responder, y Lu no la dejó ni siquiera tocarla. Ambos discutían porque según lo que dice ese pibe pelo amarillo, lo había prometido darle a ese conejo gordo y glotón, pero ahora se estaba negando,
la prota estaba molesta porque él la llamaba de esa forma con los demás, y se lo hizo saber poniendo cara de disgustada. Los hermanos discutían para saber quién se iba a quedar con el tributo, pero Lu en realidad quería saber qué iba a hacer su hermano con la coneja. Según las palabras que dijo el sexto príncipe, todo en la mente de la waifu le daba a entender como si se la fuese a comer para ganar más belleza, porque esos son los estándares que quiere cumplir dentro del reino, para así ganar más dinero, pero la prota no quería despegarse de Lu. Sin embargo, el sexto príncipe explicaba que en realidad no quería comérsela, simplemente la querían meter en la granja de lucha de los conejos, para así ganar bastante dinero. Esto le sonó peor a la prota, aunque no era lo que ella se esperaba. No quiere estar en un ring de boxeo llamado conejera. Esto se debe a que toda la realeza del reino Tendu le gusta abusar de los conejos, simplemente porque su naturaleza es ser serpientes malas. El sexto príncipe también explicaba que había comenzado un programa nuevo para meter a todos los conejos, y que ahora solo le faltaba llevarse a Ruru, y además de ella habían 10 fuertes conejos machos adultos esperándola. El maestro Lu era igual de malo que su hermano, así que le dijo que si le gustaba la coneja, que la agarrara y se la llevara, pero Ruru estaba gritando y llorando como coneja porque no quería despegarse de Lu, con sus patas se agarraba demasiado fuerte, y el sexto príncipe no podía con ella. De nuevo comenzaron a jalonearse. Así pasaron un buen rato, tratando de luchar a ver quién se rendía primero. De pronto el sexto príncipe le dijo que realmente había criado un tributo digno, además era muy audaz, había logrado dejarlo agotado. De pronto uno de los empleados de ese pibe lo llamó para decirle que la mamá lo estaba esperando, por ende debía regresarse inmediatamente. Siendo así, él dijo que tenía que irse, pero que no iba a darse por vencido, y que cuando volviera ese conejo no se iba a atrever a huir. Lu estaba sorprendido por todo lo que había sucedido en cuestión de instantes, y a pesar de que ya estaba temblando la agarró y le dijo que ella era una atrevida e insolente, y que todo se debía a que él había tratado muy bien últimamente. Pero ella solo quería que por el bien del joven serpiente, no la sacara del reino, como si fuese una conejita sin valor. Sin embargo, él de nuevo la volvió a lanzar largo a largo, y le dio la orden de que regresara a la jaula. Ya de noche de nuevo, la conejita estaba como siempre esperando la llegada del joven serpiente. A medida que su cabeza daba muchas vueltas pensando una cosa y otra, intentaba abrir la jaula, pues no sabe si fue que el joven piensa que ella fue expulsada de allí. Y en un abrir y cerrar de ojos, logró salir de la jaula, y salió corriendo a ver dónde estaba el joven serpiente, y así rápidamente llegó al jardín cerca de la habitación del joven serpiente. En eso escuchó que éste estaba teniendo una discusión con alguien, pues preguntaba que dónde habían enviado a la conejita. En eso ella comenzó a hacer un chirrido de conejo, para anunciarle de que ella estaba allí. Lo que no se había percatado es que alguien estaba detrás de ella, y se fueron acercando para atraparla. La prota comenzó a hacer un chirrido más duro, para pedir auxilio, no sabía por quién había sido atrapada. Resulta que la agarró uno de los empleados del sitio, y la metió en esa bolsa diciéndole que si no quería vivir que siguiera comportándose así, pero ella simplemente quería salir de allí para ver al joven serpiente. Además escuchaba la voz de ese pequeño y quería salir corriendo a verlo, pero nota por las voces que escucha, que Lu también está en la casa. De un momento a otro dejó de escuchar al niño y comenzó a escuchar solo a Lu. También se da cuenta de que alguien lastimó el hombro de Lu. Él estaba quejándose del dolor, sin embargo esto no va a ser un impedimento para tratar de escaparse de él de nuevo. Lo que debe evitar es que el maestro Lu la vea por allí rondando, pues de ser así le irá muy mal. Debe escabullirse rápidamente. Sacó fuerzas de donde no la tenía y logró salirse del saco donde le habían metido, pero debía caminar con cuidado y había llegado hasta el techo de la casa para esconderse. Lo que no se esperaba es que mientras caminaba por el techo había un pequeño agujero que la hacía ver hacia dentro de la casa, y justamente para el baño. De inmediato se da cuenta de que Lu se estaba bañando en la tina, por lo tanto logra notar los golpes y moretones que tiene ese hombre. Ella se pregunta quién pudo hacerle tanto daño a Lu. Lo que le parece también bastante extraño es que a pesar de haber escuchado la voz del joven serpiente, no logró verlo por ningún lado. También escuchó otra conversación, sobre un envenenamiento y un ataque hacia la familia real, que por supuesto Lu fue el más afectado. Esto hace recordar a la prota, que ambos tienen un contrato de sangre. Si él muere, la vida de ella también va a terminar. Pero por andar pensando tantas cosas se descuidó, y su cuerpo se fue deslizando hasta caer en la bañera donde estaba Lu. Él estaba molesto de que ella estuviese ahí, y le pidió una explicación a sus empleados. No sabía quién la había soltado de la jaula, pero ella para vengarse del empleado lo señaló a él como el culpable de que ella estuviese allí. El subordinado le dijo que ella había escuchado la voz del joven serpiente, por eso estaba allí,
Esto hizo que Lu se preguntara qué tanto sabía la conejita del joven serpiente y de él. Ella inmediatamente pensó en la relación de padre e hijo que ambos tenían, pero por el contrato de sangre ambos estaban conectados, lo que hacía que él leyera los pensamientos y sintiera lo que estaba en el corazón de la conejita. Por eso le explicó que esa relación no era de padre e hijo, pero que ella simplemente no iba a entender la situación, así que la sacó de su lado y se la entregó al subordinado, diciéndole que la vigilara y que no cometiera más errores. En la mañana, Lu estaba durmiendo, y allí llegó la prota. Además entró otro subordinado a darle la medicina, pues como les dije al principio él estaba enfermo, debía estar medicado siempre, pero ese día en particular él no quería tomarse las medicinas. Ella se le acercó hasta la cama, y pensaba que si él no se despertaba para tomarse la medicina quizás iba a morir. Él abrió los ojos y se dio cuenta que de nuevo la tenía a un lado, y le preguntó que qué estaba haciendo allí en su cama, pero no tenía fuerzas de pelear con ella como siempre. De esa forma prefirió agarrarla y decirle que lo ayudara a calentar su cuerpo, por eso la abrazó en su pecho. Su Majestad estaba ardiendo en fiebre, a pesar de que él tenía demasiado frío y quería tenerla allí para calentar su cuerpo. En realidad estaba pasando por un proceso de fiebre continuo, esto ponía en peligro su vida, así que debía tomar la medicina. Ruru quería ayudarlo, de ese modo se acercó a la taza de medicina que tenía a un lado, para tratar de moverla y ayudar a Lu. Ella quisiera poder transformarse libremente y cambiar a forma humana, para sacarse de apuros en determinados momentos, pero desde aquella vez que se transformó de niña en conejo, nunca pudo aprender la técnica correcta para que dichas transformaciones fueran voluntarias y no ocasionales. A pesar de estar frágil, no se quería dar por vencida, debía hacerlo. Su plan era ayudar a darle la medicina al maestro, por ello absorbió con su boca la medicina, sin tragársela y se le acercó a él para dársela directamente en la boca. Todo esto con la misión de que ambos siguieran vivos. Lo que ella no esperaba, es que al tocar su boca para darle la medicina se transformó en una dama, pero solo mentalmente, su cuerpo siguió como una coneja. Gracias a Dios su plan funcionó, y así fue dándole todo directamente en la boca una y otra vez, hasta que quedó con los labios hinchados de tanto besarlo, pero no con la intención que ustedes se imaginan. Ella solo quería ser una buena conejita. Después de eso pasaron unas horas. Ruru se da cuenta que la medicina hecha por el curandero aún no hacía efectos. Pero su mente estaba trabajando a 1000 por segundos, lo que la hizo recordar que le dijeron en principio, y eso era que el conejo de ojos rosados es un gran tónico, y que el que la tuviese tenía suerte de haberla conocido. Ella decidió probar si el tónico de su sangre era indicado para salvar vidas. De ese modo aguantó el dolor y mordió su patita. De ese modo extrajo la sangre, esas gotas las llevó hasta la boca del pibe. Pero apenas pudo darle una gota, y no cree que sean las suficientes para salvarlo, porque su plan fue arruinado, debido a la presencia de un subordinado que la vio encima del maestro, y la fue a agarrar como loco, diciéndole que era una conejita atrevida por estar en la cama de su majestad. Él no entendía que por sentido común estaba salvando al precioso maestro. De ese modo, el subordinado también notó que la medicina que su majestad se había negado a tomar, ya no estaba como él la había dejado, así que regañó a la conejita, pidiéndole una explicación de cómo hizo para que él bebiera la medicina. Entonces el subordinado amenazó a la prota de que le iba a contar a la concubina, que el príncipe se quedaba con el tributo todo el día, para que así ella se encargara de convertirla en un conejo picante y asado. La concubina es la princesa Iyu, y también la madre biológica de todos los príncipes de ese lugar. Ellos generalmente tienen varias concubinas, pero la mencionada es la favorita de su majestad. Es dura y odia que se utiliza en los tributos para forzar a sus hijos. Considerando todo esto, la waifu cayó en la amenaza del subordinado. Por eso con hechos le iba a enseñar cómo logró darle la medicina. Por eso de nuevo se dirigió al tazón y comenzó a darle boca a la medicina. El subordinado pegó un grito al cielo, diciéndole que ella era un tributo pasado de la raya, porque estaba profanando al honorable príncipe, lo que lo hacía ya un príncipe impuro, gracias a que ella lo había besado. Pero no se entiende cuál es el problema, considerando que unos cuantos besos no lo matarán, más bien lo salvarán. A la waifu no le asombra nada de lo que hizo, tampoco lo ve como algo fuera de lugar, porque cuando los tributos se envían al reino serpiente, existe algo más que la opción de ser devorados. El cortesano les mostró la guía de supervivencia del tributo, o sea todo lo que debían hacer para mantener contento a los príncipes. Y las cosas que se mostraban en esa guía de supervivencia, eran cuestiones bastante obscenas, incluso hacer el delicioso para divertir a las serpientes, y no solo eso, sino otras cosas más obscenas, que no les diré qué es, pero se los dejo a su libre imaginación. Debido a eso, a la prota le parece que comparado con todo lo que vio en ese manual, lo que ella hizo es prácticamente nada,
pero este reino oculta muchos secretos, y ese subordinado sabe de qué se trata, por lo tanto tiene pensando deshacerse del conejo, pues dice que ya casi es la hora, sin dar más detalles de lo que se refiere, pero dice que si ella sigue ahí descubrirá el secreto de su majestad. Por eso agarró a la coneja, mientras miraba la luna llena, y la puso detrás de él, casi dejándola sin aliento, porque ya se estaba despertando el maestro Lu, pero acá sucede algo bastante curioso. Tal como hemos visto, ella siempre ha estado con el maestro Lu, tratando de bajarle la fiebre. Pero cuando se despierta vemos que en la cama está el joven serpiente, y esto nos hace cuestionarnos si realmente existe tal joven serpiente, o el maestro Lu, porque no puede ser que en un abrir y cerrar de ojos el que esté en la cama es el joven serpiente. Les cuento que ella, al darse cuenta que el supuesto niño serpiente estaba despertando, quería mirarlo, pero el pibe que estaba allí al frente la tenía en la espalda para que no mirara al joven serpiente. El subordinado estaba muy nervioso, porque ese joven se estaba dando cuenta que algo raro estaba sucediendo. Lo que pasa es que lo último que vio la coneja, es que allí estaba el maestro Lu, y ahora está el joven serpiente, porque hay algo que están ocultando y que no quieren que ella sepa. El hombre nervioso y tembloroso le decía que sus manos tenían una lesión, por lo tanto temblaba, gracias a una debilidad muscular, todo esto en aras de que el chico no se diera cuenta. Lo único que quería ese ser subordinado, es que la conejita no se diera cuenta de lo que estaba pasando. El jovencito escuchó un grito, y por supuesto era Ruru, porque ella no se iba a quedar asfixiada detrás del otro pibe. De inmediato el joven dijo que allí estaba la conejita. Imaginándose la jaula, comenzó a preguntar, ¿dónde estás, conejita? Pero el subordinado pudo mantener la situación bajo control, metió a la prota en una bolsa y la sacó de allí. Al estar lejos del joven serpiente, la sacó de la bolsa preguntándose si aún estaba viva, porque cualquiera en su lugar hubiese muerto asfixiada, pero nuestra prota tiene más vidas que un gato, así que con sus ojos medio raros, echó un suspiro de aliento. Ella estaba demasiado mareada por todo lo que ha pasado, tanto así que se desmayó. Resulta que el subordinado dijo en ese momento que ella ya estaba condenada al precipicio, porque de una u otra forma se había dado cuenta del secreto del príncipe, o sea, ese secreto consiste en que, el maestro Lu y el joven serpiente son una sola persona. Por lo tanto, ese pibe alega que ella ya sabe todo, y tarde o temprano morirá. De tal forma saca un cuchillo afiladísimo para él mismo acabar con ese problema. Ella, totalmente vulnerable e indefensa, abrió los ojos, y le dijo que cuál era ese secreto, ya que ella no entendía de qué estaba hablando. Pero alguien estaba detrás. Al parecer Ruru no sabe nada del secreto que les conté. Bueno, pero el pibe estaba dispuesto a matarla, así que le dijo que su majestad era un gran hombre, que no debía dejarse influenciar por una conejita. Y justo cuando estaba a punto de meterle la puñalada en el corazón, ella peló los ojos y vio que el mundo se le venía encima. En eso el joven serpiente intervino, metiéndose en medio de los dos. Ruru terminó medio lesionada, pero por poco su vida acaba. El joven serpiente tenía lágrimas en los ojos, porque no quería que nada malo le pasara a la coneja. Entre el subordinado y el joven serpiente hubo una discordia por lo sucedido. Incluso le dijo a ese che que lo iba a matar, le comenzó a lanzar cosas, porque era inaceptable que él le hiciera daño a esa indefensa coneja. El subordinado se disculpó con su alteza, diciéndole que ella era un tributo que estaba destinado a ser un tónico, y que él, a pesar de que en estos momentos tenga el alma de un niño, debe entender esa situación, así que lo volteó para que la viera, pero él no entendía razón. Le dijo que lo odiaba por hacerle daño a Ruru, que él quería de vuelta a su conejita. Dentro del dolor de la prota, le daba gracias al joven serpiente, por esforzarse tanto en salvarla, pero por desgracia nada se puede hacer con lo que está escrito. Su destino era morir. Un hoyo negro comenzó a rodearla mientras su mente divagaba. Ella sentía que alguien la trataba de salvar, pero era una persona familiar, era la princesa de las nieves. Resulta que ella le dijo que sentía mucho esta situación, pero que iba a pagarle por salvarle la vida en otra ocasión. De repente el cuerpo de la prota comenzó la transformación, y se le estaba anunciando que dentro de 2 años se iba a casar con el emperador asesino. Pero su alma no lograba despertar el cuerpo, así que las lágrimas salían de sus ojos hasta que volvió a transformar su cuerpo en una coneja. Todo esto pasó en la conciencia de la prota, por lo tanto lo único que veían esos dos era la coneja desvanecerse. El joven serpiente estaba demasiado enfadado y frustrado por lo sucedido, mientras que el otro che, le estaba diciendo que iba a llevarse a la conejita para la cocina, pues era hora de que la volvieran un tributo. El niño no pudo hacer nada, solo veía cómo se llevaban a su querida conejita. Sus lágrimas eran incontrolables, sentía mucho dolor, pero iba a hacer algo impensable, solamente para salvar a la coneja. Estaba conectando con los poderes divinos, esos que les otorgan los reyes serpientes. De inmediato se comenzó a convertir en el maestro Lu.
el pibe fuerte y poderoso que siempre demostraba ser. Al transformarse, le dio un parado a su empleado, diciéndole que nadie le había dado la potestad para tomar a la coneja. Mientras que su cola de serpiente aparecía en ese momento, la conejita volteó y se preguntó que dónde estaba el joven serpiente. Sin embargo, ella estaba muy débil, pero igual se dio cuenta de que las similitudes entre el joven serpiente y el maestro Lu eran demasiado extrañas. Esto quiere decir que ella se estaba preguntando si ambos eran la misma persona. A la vez se negaba a creer eso, pues ella había conocido ambas personalidades y sus temperamentos eran muy diferentes. Decía que era una equivocación de su mente confusa, hasta que todo el dolor y la confusión la hizo quedar inconsciente. Por su lado, el maestro Lu comenzó a sacar su poder serpentino, para detener al subordinado de llevarse a la waifu. La agarró entre sus brazos, inmediatamente conectó con el poder divino de las serpientes para darle vida a la piba. Mientras lo hacía le reclamaba al otro men porque era injusto que le hiciera daño a la coneja, por eso se merecía un castigo, pero el Che le decía que su cuerpo estaba transformado, que era peligroso para su alteza. Sin embargo, él no escuchaba razones. Sencillamente quería ayudar a Ruru. Al conectar con lo más profundo de su ser, puede notar que la coneja no está gravemente herida como él pensó, pero no entiende por qué había tanta sangre a su alrededor. Optó por taparle la nariz a ver si así reaccionaba. Y efectivamente, al verla despertar se preguntó si acaso ella se estaba haciendo la muerta por gusto. Ella gritaba que cómo era posible que estuviese viva, si ella sintió la muerte. Preguntó una y otra vez que qué había pasado con su hemorragia. Resulta que él se hizo el loco, para que ella no siguiera sospechando si era la misma persona o no, pero ella no se iba a quedar callada y le dijo que dónde estaba el joven serpiente. De pronto un poco de sangre de la piba estaba en el rostro del Che, cuestión que hizo que el subordinado gritara y que la prota quedara paralizada. La cosa es que Ruru sabe perfectamente que entre ella y el maestro Lu hay un pacto, de tal forma ella no sobrevivirá si él muere. Todo esto lo digo, porque él comenzó a sentirse débil. Recuerden que él estaba enfermo tirado en la cama. Todas las energías del universo comenzaron a fluir entre el alma del niño serpiente y el príncipe Lu, y la prota estaba viendo todo eso. Al verlo caer, ella salió corriendo porque se dio cuenta de que él se había convertido en el joven serpiente. Por su parte, el subordinado decía a su majestad qué ha pasado. Finalmente agarró el cuerpo del niño y se lo llevó a la habitación. Para allá también corrió la waifu. Bueno, ella ya sabe el secreto. Mientras él estaba allí tirado sin mencionar una palabra e inconsciente, Ruru le dijo que sí, ese era el secreto que él quiso contarle antes pero que nunca pudo. El subordinado estaba llorando, porque decía que el joven serpiente que la conejita conocía es en realidad la personalidad de su majestad por la noche, y que gracias a él puede reponer el alimento y la energía espiritual que necesita su majestad. O sea, el alma del joven serpiente le ayuda al maestro Lu. Por el alma del niño él ha logrado sobrevivir hasta los momentos, gracias a que las constelaciones del universo le concedieron esto. Entonces el subordinado le está echando la culpa a la prota, porque gracias a ella él despertó la fuerza, cosa que no suele pasar. Entonces tienen miedo de que él muera, por invocar fuerzas universales en un momento inadecuado. Por esta razón ese Che amenaza a la prota con cortarla en 1000 pedazos, si algo malo le llega a suceder a su jefe. Ella quedó demasiado sorprendida, pero lo único que puede hacer es acostarse al lado del joven serpiente sin importar que él realmente sea el maestro Lu. Lo único que ella quiere es que estén sanos y salvos. El abrazo que le dio Ruru sirvió para que le oliese la sangre, y le agarró la mano y comenzó a chupar la herida. Inmediatamente sangre de la piba le generó bienestar, y al parecer esto le da vitalidad. Bueno, pasaron unas horas y ambos seguían allí, pero de pronto ella comenzó a sentir algo raro en su colita. En ese momento estaba ocurriendo algo temido para ella, se estaba volviendo a transformar en la sexy humana medio coneja. Y lo peor es que estaba como Dios la trajo al mundo. Como ya era de día, el maestro lo había tomado su forma, por lo tanto en estos momentos eran un hombre y una mujer en una misma cama. Ella con sus melones colgando, no sabía qué hacer. Lo único que le pedía al cielo era que él no se despertara para que no la viese así. Aparentemente él estaba muy profundo, por eso Ruru trataba de no moverse mucho para no despertarlo. La cuestión es que ella estaba encima de él, tal cual como lo ilustran los libros que a ella le dieron para evitar ser asesinada, pues a ellos les enseñaban todo tipo de cosas en la academia para conejos, en aras de convencer a sus dueños de no ser presas. Luego de un rato, ella pensó en levantarse para buscar algo de ropa, pues él estaba babeándose, y esto era una señal de que estaba profundo. Poco a poco fue levantándose. Lo que ella no se percató es que él ya estaba abriendo los ojos, dejó de sentir el calor de la conejita y comenzó a sentir bastante frío. La cosa es que ella había agarrado el edredón con el que estaban arropados, para no mostrarse como Dios la trajo al mundo, mientras encontraba algo para colocarse.
De pronto el maestro Lu se dio la vuelta para ver dónde estaba ella, pero lo primero que vio fue las auyama de la waifu. Ruru pegó un grito al cielo, porque no sabía cómo es que él se había despertado, sentía demasiada vergüenza. Él se le fue acercando poco a poco, le dijo que ella era una pequeña cosita deliciosa, y que mientras estaba inconsciente ella se aprovechó para dormir encima de él, por lo tanto le preguntó que sí que era lo que ella quería. Esto fue una escena bastante seductora. Pero ella en realidad tiene miedo de que él piense que ella es una perversa, pues cuando se acostó en la noche, el que estaba allí ayer era el joven serpiente, así que cualquiera puede malinterpretar la situación. Ella se volteó y le dio un golpe en la cara, actuó por inercia, le dijo a él que todo esto que estaba viendo era un sueño, que lo mejor que podía hacer era acostarse y volver a quedarse dormido. El maestro lo cayó del golpe que ella le dio, lo que hizo que la taza de medicina también cayera al suelo. Esto hizo que el subordinado entrara y la viera a ella en esas fachas. Ese men le estaba reclamando a la prota por hacerle cosas vergonzosas al príncipe, aunque ella decía que no habían hecho nada, su cuerpo la hacía mostrar culpable de algo, pero a veces las apariencias engañan, pues realmente ella está así porque se convirtió sin querer en humana. El subordinado le preguntó que si ella era la coneja, pues tenía tatuada en la frente la marca. El subordinado, al darse cuenta de que si era ella, le dijo que era una atrevida, por tratar de profanar al inocente príncipe, así que si su alteza se enteraba de todo esto, ella en pocos minutos estaría muerta. Aunque la prota no entendía por qué le llamaban inocente al maestro Lu, igual no quería que la reina madre se involucrara en este problema. Ese che la amenazó y se fue. La prota consigue algo que colocarse, y al ver que el maestro Lu seguía allí tirado, lo que se le ocurrió fue hacer lo mismo que cuando estaba en el cuerpo de la coneja, tomar con su boca la medicina y llevarla a la boca del pibe, pero él ya no estaba inconsciente, se despertó y le dijo que ella era un imprudente, incluso la tiró largo a largo. Ella no comprendía por qué ese maltrato, cuando ella lo único que quería era salvarle la vida. Si seguía con esa agresividad no iba a lograr nada. Además ella se preocupa de que él no muera, sencillamente porque ambos tienen un contrato de sangre. De lo contrario ella alega que si no fuera por eso la piba no se preocuparía por él. El maestro Lu llamó a su subordinado, pidiéndole que sacara a esa sirvienta de allí, por ser un imprudente. Al parecer él no ha caído en cuenta de que ella es la conejita, o sea la mente de él estaba tan confundida por todo lo que estaba sucediendo, que no se había percatado de eso. Así que le preguntó al subordinado que dónde estaba el tributo, porque él recuerda que estuvo allí cuando él estaba inconsciente. Como la prota estaba en silencio en manos del subordinado, quien en el fondo le hacía daño, le dijo al maestro Lu, que la conejita había sido una mal agradecida, que se había escapado de la jaula y que huyó, pero lo único que se le pasa por la mente a la prota, es que la herida de ella efectivamente es apta para fabricar medicina para su majestad. De tal manera, piensa que el subordinado la va a llevar hasta la cocina para guisarla, y aunque intenta explicar las cosas el otro la va arrastrando hacia afuera. En eso la máscara que llevaba en la cara se le cayó y de inmediato se convirtió en la conejita Ruru, por lo tanto saltó en brazos de su dueño, diciéndole que era ella de nuevo. Él la agarró, y le dijo que porque estaba vestida de sirvienta, esto le generaba demasiada confusión al pibe, pero para comprobar que sea ella, le dijo que revisaría su espalda para ver si el polvo de la yema de sus dedos aún estaba allí. Además le estaba pidiendo que se volviera a convertir en humano, pero ella se negaba con la cabeza. La waifu quería hablar para argumentarle que no se puede tomar forma así por nomás. Él en el fondo sabía que era ella, así que le dijo que quería una explicación, de saber por qué se quitó la ropa y entró a su cama mientras él dormía. Pero bueno, y ya ahora está en manos de él, no hay forma de que la deje ir. El subordinado seguía insistiendo en que ella era una mala influencia y que además tenía malas intenciones. Que él solamente se encontraba bien, gracias a que todos los empleados estaban pendientes de darle su medicina. De lo contrario ya esa conejita hubiese hecho algo ridículo. Le sugiere que es mejor convertirla en una comida, o sea ahora que ella es una conejita que no puede hablar. El otro estúpido dice calumnias sobre ella simplemente porque no se puede defender. Sin embargo ella tenía una mejor estrategia para probar que ella no era una mala coneja. Saltó de los brazos de su dueño, y de inmediato fue a donde estaba la medicina, para demostrar con hechos que lo que el otro men estaba diciendo era completamente falso. Sumergió su patita en la medicina, para luego acercarse a él para dárselo. Sin embargo le estaba diciendo que ella estaba haciendo eso sin su consentimiento, cosa que la conejita no comprende, pues ella fue la que le salvó la vida, no entiende por qué está enfadado. El maestro Lu le explicó que él no era tan malo como aparentaba siempre, por lo tanto no iba a permitir que ella se hiciera daño para salvarlo, cosa que a ella le parece absurda, porque en el fondo lo que busca es ayudarlo. El pibe le dijo que aunque ella fuese un conejo,
le pedía que por favor no abusara de sus poderes, así que tenía prohibido volver a hacer lo que ya hizo. En el fondo ella siente que él de algún modo la está cuidando, ya no está siendo la serpiente ruda de siempre, ahora está un poco más mansito. La cuestión es que a pesar de que le dio la orden de que no lo hiciera, ella siente que si no lo hace las heridas de él pueden empeorar, por lo tanto de nuevo volvió a sumergir su patita y comenzó a acercarse a él para curarlo. De nuevo llegó a la boca del pibe, mientras el subordinado veía todo y gritaba diciendo que esa conejita había profanado de nuevo a su majestad. De inmediato el maestro Lu se dio cuenta de que ella le dio sus medicinas de ese modo, con el fin de salvarlo. En el fondo él se preguntaba si a ella le preocupaba su vida, solamente porque sabía que él era el joven serpiente. Aunque a él se le vino un pensamiento, diciendo que ella se había transformado 2 veces, según porque pensaba que quizás ella se sentía atraída por él. Pero él tenía su instinto de serpiente que no podía controlar, mientras ella solamente quería un bien para él, aunque él simplemente quería respuestas. Por eso la arrojó largo a largo, pidiéndole que se transformara de nuevo, para que le dijera con palabras qué era lo que ella quería de él. Ella entendía claramente las indirectas que él estaba lanzando, se dio cuenta de que él la estaba poniendo a prueba, porque ese hombre pensaba que ella quería acostarse con él. La waifu no quería que él la entregara al otro príncipe, porque ese obviamente sí le iba a hacer daño. Sin embargo todos desconfían de ella porque conocen lo que les enseñan en la Academia de Conejos, el mecanismo de supervivencia. Pero en realidad ella lo único que ha buscado todo este tiempo es ayudarlo, le agarró cariño al joven serpiente, y también en el fondo a él, pero siendo una conejita no puede explicarle que no se quiere acostar con él. De esa misma manera no quiere transformarse otra vez en mujer, la cosa es que si no lo hacía, él iba a lanzarla hacia su hermano, por lo tanto le explicó que le daría una última oportunidad. Le dijo de nuevo que se transformara, por lo tanto destapó su pecho para mostrar sus cuadritos, para hacer que la mente codiciara ese cuerpo. Ella entendió que era un truco de hombre hermoso, así que de inmediato los deseos de su mente le hicieron que se mezclaran 2 estados de conciencia. Por una parte sentía que se estaba convirtiendo en mujer, pero por la otra reflejaba aún su cuerpo de conejo. La presión que le generó tener enfrente al pibe, hizo que el poder mágico fallara, aunque en su mente sintió que se estaba transformando. Físicamente no estaba sucediendo nada, se sintió tan decepcionado que le pidió a su subordinado que se la llevara y que la encerrara, para entregarla a su 6º hermano al día siguiente. Aunque en el fondo él no quería hacer eso, lo mejor para él era buscar la forma para que ella se convirtiese en mujer, pero no sabía qué hacer para lograrlo. El subordinado estaba feliz porque iba a entregar a la conejita, así que le encargó a otra empleada vigilarla para que no se escape de la jaula. La prota no había visto a esta subordinada, y en ver la maldad que reflejaba, sentía bastante miedo. Lo peor era que ahora estaba en manos de ella, hasta tanto no llegara el hermano del pibe a buscarla. La cuestión es que por esa gafa estar metiéndose con la prota mostrándole su lengua de serpiente, terminó descuidándose, lo que hizo que la prota pudiera zafarse de sus brazos. Ruru estaba dispuesta a meterle turbo a sus patas, mientras que la subordinada le gritaba que no huyera, porque sabía que si lo hacía ella era la que le iban a cortar la cabeza, pues como dicen, las serpientes mueren por la cabeza, o bueno algo así, pero la prota activó sus paticas y iba a toda máquina, logró esconderse en el bosque. Gracias a Dios ya tiene un nuevo amanecer con vida, porque los intentos de esa subordinada fueron en vano. Sin embargo la autocuración que ella hizo le consumió mucha energía física, lo que debilitó su velocidad de carrera. Ahora se encuentra súper agotada, por los momentos solo necesita llegar de nuevo hacia donde está el maestro Lu. Esto en aras de demostrarle que ella no tiene malas intenciones, hasta que por fin se acercó al lugar donde estaba Lu, pero para mala suerte cuando iba a dar un salto gigante, otra subordinada la agarró, la metió en una bolsa, pero esta vez la voz le parecía familiar. Resulta que no era una de las trabajadoras del Palacio de Serpientes, como ella creía, sino que era el mismísimo hermano del maestro Lu. De pronto otra serpiente comenzó a acercarse, era mucho más gorda y sedienta de sangre. La única opción que vio Ruru fue meterse de nuevo a la bolsa para no tener que presenciar la terrorífica imagen de esa serpiente descontrolada. La waifu sintió por un momento que estaba siendo lanzada a las garras de esa serpiente. Bueno, no sé si la serpiente tiene garras, pero sí sé que son muy venenosas, así que ajá, la waifu estaba muriendo de miedo. Resulta ser que la persona que tenía la prota en sus manos, le estaba diciendo que si después de ver la transformación de la serpiente, aún seguía con vida, era una excelente candidata para trabajar en el pabellón. Pero mientras tanto ella solo estaba hablando con su conciencia, conectándose espiritualmente con el joven serpiente y el maestro Lu. Decía que estaba muerta de miedo, y le preguntaba a Lu que si él la quería.
Bueno, para la prota era muy malo estar en manos del hermano del maestro Lu, porque sabía que no iba a tener escrúpulos, a pesar de los intentos de ella de romper la bolsa en donde estaba. Esto parecía algo imposible, pero ella, sumamente perseverante, dio y dio hasta que pudo hacerle un agujero a la bolsa, pero cuando logró salir se dio cuenta de que estaba en una jaula. El hermano del maestro Lu estaba observándola porque sabía que ella iba a hacer eso, se burló de ella en su cara. Resulta ser que los demás subordinados le explicaron a él que ella era una conejita bastante traviesa, todo en aras de que él tuviese cuidado, para que ella no pudiese escapar. Esto hizo que la prota se sintiera mal, todo gracias al subordinado que le anunció al hermano de Lu, por eso estaba odiando a ese pibe. Este príncipe amenazaba a Ruru de mandarla al pabellón. Bueno, a ella no le quedaba más opción que ser dócil, pues no quería que este pibe la pasara por las armas. Dentro de sí misma, la prota estaba jurando que si no llegaba el maestro Lu para salvarla, ella iba a revelar su secreto al público. Por los momentos le toca calarse a este loco, que la trata peor que el carajo, pues con sus amenazas lo único que logra es ganarse su odio. Menos mal, que su apreciado maestro Lu llegó y con su cola de serpiente atrajo la jaula hasta él, se la quitó de las manos a su hermano. Resulta que a pesar de que él envió a la conejita al carajo, le dijo a su hermano que era un falta de respeto, pero que a la vez tenía agallas por usar la insonoración para robar conejos de su casa. Sin embargo, ese truquito no le iba a servir con esta conejita. Resulta que ese truco de insonoración es para sacar la información a la waifu. Sin embargo, la prota se siente culpable por los pensamientos que tuvo, debido a que ella no quería delatarlo, porque en el fondo sabía que él es un buen hombre. Lo que le quedaba a él era liberarla de la jaula. Su hermano le pidió disculpas, diciéndole que él era demasiado exigente con esa coneja, que incluso no le importaba sacar su poder de serpiente y matar a su propio hermano por ella, para crear una brecha entre ambos. El maestro le dijo que eran hermanos pero que no tenían la misma madre, entonces esto hace que no sean precisamente hermanos completos. Supuestamente el hermano se puso muy triste, porque sintió que fue rechazado, pero para aligerar las cargas entre ambos, el hermano le dice al maestro Lu, que al menos debía estar agradecido porque salvó a su coneja en el patio, porque estaba sola y desprotegida. La cosa es que la prota trata de comunicarse mentalmente con su amo, para que no caigan las palabras de su medio hermano, debido a que si no hubiese sido atrapada, ella igual hubiese saltado hacia donde estaba Lu. De pronto sintió como su amo la abrazó, así que quedó sorprendida pues realmente sintió que él entendió su mensaje. El medio hermano seguía hablando que en el patio había una sirvienta que se había descontrolado, y se había vuelto una serpiente sangrienta, que menos mal no logró comerse a la conejita. Pero nada, este men lo que quiere es meterle labia al pibe. Entonces se acercó a la conejita para decirle que quizás volvió loca a la serpiente sirvienta, debido a su rico olor. Esto le causó mucha molestia a su hermano, quien no dudó en usar su cola de serpiente para bofetearlo. Aún Ruru no sabe qué tiene de especial su olor, lo único que sí tiene claro es que la sangre de los tributos tiene un efecto extraño, pues abre los apetitos de las serpientes. Es por eso que siempre tienen que tener mucho cuidado para no hacerse daño, ya que el olor a sangre que emite cualquier herida que tenga, de una vez llama a las serpientes. Por eso siempre le recomiendan que si se lastiman, no podrán salir hasta que cicatrice las heridas. Lo que le parece más extraño, es que al verse su herida, ya ella ha cicatrizado, pero debe ser que quedó su olor en algún sitio. Todo esto ella lo decía en su mente, porque obviamente los conejos no hablan. La cosa es que lo entendía todo lo que ella decía. Incluso ella le acercó su patita a él para que la oliera, pero él seguía siendo distante emocionalmente, lo que generó que ella se metiera en su jaula de nuevo, gracias a que él le dio esa orden. Él le pidió que se quedase allí, y que no se moviera durante un tiempo. Esto la hizo sentirse un poco triste, pero yo creo que en el fondo él lo que quiere es que ella no sufra ningún daño. Para percatarse de que ella no se escapara, le colocó un candado a su jaula. Ella estaba muy cansada y se quedó dormida. Pero al despertarse perdió la noción del tiempo. Abrió sus ojos debido a un ruido, no sabía cuánto tiempo había dormido. Resulta que al abrir aún más sus ojos vio al joven serpiente observándola, él con esa aura de niño inocente, estaba feliz de que la conejita estuviese despierta. El niño le estaba explicando que habían escondido la llave, que por los momentos no podía abrir la jaula. Esto quiere decir que no iba a poder llevarla a robar la comida, pero a ella se le ocurrió una estupenda idea, llevarla con toda y jaula hacia la cocina. Bueno, y así fue, ambos se dispusieron a ir a la cocina a través de la escalera, que se colocó para que el niño pudiese subir por allá. Ella estaba feliz porque iban a llegar a la cocina, debido a que estaba muriendo de hambre. Como vio que ella no podía saltar por la escalera, colocó la jaula en el suelo para ir a buscar la comida. Él como pudo abrió la puerta de la cocina,
ella sorprendida de la fuerza que este niño tenía, solamente le observaba mientras él regresaba feliz, porque iban a comer algo delicioso. El joven serpiente le dio toda la comida que pudo, hasta que ella ya estaba como un barril de gorda. Pero se le hacía extraño, que el joven serpiente no comía nada. Él le explicó que en ese momento no tenía apetito. La prota se pone a analizar que ni siquiera una bestia de hierro puede soportar las condiciones en las que ellos están, debido a que uno de ellos no bebe la medicina durante el día, y el otro no come por la noche. Por eso le sugirió que lo mejor era comer, así que como pudo estiró sus patitas y le dio un muslo de pollo. Después de eso el joven serpiente se agachó, para decirle que no sabía cuánto tiempo podrían quedarse juntos. Resulta que le dijo que ayer el maestro Lu la había salvado, pero si el niño se va por completo, no habrá nadie que le impida hacerle daño. Lo mejor era encontrar una manera de escapar. Ella no quería que el joven serpiente desapareciera. Mientras tanto analiza que ayer ella sintió que Lu se estaba moviendo para matar a alguien, pero nunca supo a quién intentaba matar, pero en estos momentos que estaba mirando al joven serpiente, supo la respuesta. Todo llega a la conclusión de que Lu quería matar a su otra personalidad, donde él era tierno y bondadoso, un alma pura y sin maldad. Esto quiere decir que, Lu quería que el joven serpiente desapareciera completamente de este mundo, lo que hace que a Ruru se le llenen los ojos de lágrimas, diciéndole una y otra vez al joven serpiente, que ella no quiere que él desaparezca. Le explicó que él era su único amigo en ese lugar. Inmediatamente él la agarró con la jaula y la acercó para darle un beso en la frente. El joven serpiente se sintió agradecido, porque sabe que todos allí quieren que él desaparezca, pero ella es la única que quiere que él siga existiendo. Entre ambos hubo una conexión de almas puras, por eso él le dijo que no se preocupara, debido a que él iba a buscar la manera de ayudarla a que se fuera antes de que él desaparezca. Pero las horas pasaron muy rápido, ya casi iba a amanecer y él debía irse, pero ella por lo único que estaba preocupada, era porque el joven serpiente no terminó comiendo nada. Esto quiere decir que en la mañana el maestro Lu va a tener demasiada hambre. Él no estaba preocupado por la comida, sino que antes de irse quería dejar algo escrito. Ruru no sabía a quién iba dirigido, pero él estaba demasiado entretenido escribiendo. Sin embargo, cuando la primera luz de la mañana rodeó el lugar, de inmediato él desapareció y la hoja quedó en manos de Lu, pero él ni corto ni perezoso leyó, la agarró y la arrugó, todo esto en presencia de la conejita. Ella se dio cuenta de que así es como ambos se comunican. Luego él prendió fuego a ese papel, hasta convertirlo en cenizas. Ella no sabe qué escribió el joven serpiente en ese papel, pero Lu ahora parece estar muy enfadado por lo que allí decía. En eso él se le acercó a la prota y ella se tapó los ojos. En eso él exigió que lo mirara, pero en eso que llegó el subordinado, porque el maestro lo había mandado a buscar. Resulta que el maestro quería que le trajeran una doncella, y efectivamente el subordinado hizo caso. Ellos se salieron de la habitación, dejando a la conejita a cargo de esa doncella. Ella le estaba trayendo cosas para comer. La doncella le dijo que iba a estar allí para cuidarla, porque esa era la orden de su majestad. Aunque no conoce a esta piba, al menos agradece que el maestro tenga un poco de conciencia y la mande a cuidar. También analiza a la waifu, porque es una chica muy joven. Sin embargo, nada garantiza que no se vaya a volver loca como lo hacen los demás subordinados. Afortunadamente, la cerradura que le colocaron a su jaula no debería poder abrirse con nada. Pasaron un par de horas y la doncella seguía allí, pero algo raro sucedió. Mientras la prota dormía, alguien le tapó la boca con un trapo a la doncella. Era un pibe que estaba cumpliendo órdenes de una mujer, que hasta los momentos no sabemos quién es. Por su parte, la doncella quedó desmayada, mientras que los otros trataban de llevarse a la coneja. El ruido hizo que la conejita se despertara, pensando que quién sería esta vez. Los que le quieren hacer daño. Comenzó a pedir socorro, pero nadie la ayudaba. Resulta que estaban anunciando su llegada, diciendo que había llegado el homenaje. Aún Ruru no sabe nada de su nuevo paradero, no conoce a las dos personas que tiene enfrente, se pregunta si acaso está en la cocina real del Palacio de la Serpiente, pero la piba cara de monja estaba pidiendo que le colocara una cinta en el cuello. Ruru lo único que se imaginaba es que se la iban a comer. Lo que le parece más extraño es que el único que tenía la llave de la jaula era el maestro Lu. No sabe si fue el mismo que hizo entrega de ella a otros para que se la comieran. Resulta que la sacaron de la jaula y la colocaron en un cojín, pero aún así no sabía a dónde se dirigían. De pronto escuchó la palabra Su Alteza, y allí estaba la patrona de las serpientes, una mujer serpiente sumamente poderosa, que estaba pidiendo que le llevaran a la conejita hacia donde ella estaba, porque las mujeres aman la belleza y la sangre de los conejos de las nieves, porque es el mejor tónico en el mundo de las bestias, embellece la piel y prolonga la vida. Sabiendo esto, la prota se imaginó que la estaban llevando,
para darle más belleza y vitalidad a esa mujer serpiente. Ruru pensó que este era su final, por eso le decía adiós al pequeño señor serpiente en su mente. La cosa es que no la estaban matando como ella creyó que harían en principio, sino que le tenían preparado unos bocadillos. La prota sabe que no la pueden envenenar, porque si lo hacen no pueden comer la carne de conejo, así que puede comerse con confianza esos bocadillos. Al probar el primero, sintió que eran demasiado adictivos y quería más. La piba hermosa que tenía enfrente, le decía que ella era una cosita realmente muy atractiva, pero que ya era hora de llevarla a casa. La conejita Ruru estaba más confundida que yo cuando mi ex me dejó sin ninguna explicación, su mente estaba en la nada misma. Pues no entendía el motivo por el cual la reina serpiente le dio un par de bocadillos y la regresó a casa. En medio de todo la prota cerró los ojos y llegó a casa, de nuevo estaba en la jaula, pero habían pasado muchas horas y ya era de noche nuevamente. Como bien sabemos el prota serpiente aparece de noche, ese niño estaba allí con la llave de la jaula, a su vez estaba disculpándose por haberla dejado allí sin visitarla antes. Lo que pasa es que después de aquella carta que quemó el maestro Lu, su cuerpo no se había transformado de nuevo en un niñito como siempre lo hacía, debido a que estaba en completa negación. Quería matar por completo la personalidad en la que se convertía de noche, o sea en un pibito. Sin embargo por algún motivo ahora estaba allí visitando la prota, pero su alegría iba a durar poco, a esto le llamaríamos alegría de tísico. De un momento a otro el joven serpiente se desplomó, menos mal que antes de hacerlo le abrió la jaula a la conejita. Al ver que estaba en el suelo, Ruru no dudó en lanzarse para socorrerlo. Ese niño lo único que le decía a la conejita, mientras agonizaba de dolor, es que huyera a tiempo, pero Ruru no entendía a qué se refería, lo único que quería es que la personalidad de este niño no muriera para siempre. La coneja sabe que al amanecer, este tierno niño se volverá a convertir en el maestro Lu, y esta transición demuestra que la existencia de la pequeña serpiente es cada vez más corta. Todo gracias a que el maestro lo está tratando de matar paso a paso esta personalidad de niño tierno. A la coneja, que es bastante inteligente, se le ocurrió la brillante idea de usar su sangre, porque sabe que la sangre del espíritu cura las heridas de la carne. Y en un abrir y cerrar de ojos, se volvió a convertir en humana, tras acercarse a la boca del pibito, pero sin ninguna mala intención, todo es en modo supervivencia, y cargaba en sus brazos al pequeño serpiente. Y así como la sangre del espíritu cura las heridas de la carne, piensa que quizás también pueda reparar almas rotas. La conejita rezaba al cielo para que él no muriera, porque es su único amigo, así que le dio respiración boca a boca mientras sus lágrimas caían por su rostro. En medio de los parpadeos, se daba cuenta de que respiraba más fluidamente. La conejita le daba vueltas a su cabeza, y se preguntaba cómo había hecho para transformarse en humana sin ni siquiera hacer un esfuerzo. Le encantaría poder controlar sus transformaciones para ser de ayuda. El pequeño niño serpiente empezó a conectar con su alma bondadosa, y dormía muy cómodamente como si estuviera en los brazos de su madre. Ruru iba entendiendo por qué existía este pequeño serpiente, y todo se debía a que el niñito serpiente aparecía y existía gracias a que el maestro Luz tenía algo que temer. En el fondo se preguntaba qué debía hacer para mantener al joven serpiente cerca, son muchas preguntas y pocas respuestas. Y luego lo descubriremos así, como también lo descubrirá Ruru. A la mañana siguiente, la prota aún seguía siendo humana, y ya el maestro Lu estaba en su forma original. Le envió un banquete lleno de cosas deliciosas a la prota, pero el pelo negro no entendía que la mina estaba en depresión. El maestro Lu es más testarudo que mi abuela, por eso solo le reclamaba a la mina, debido a que ella no quiere comer, y en el fondo no es que no quiera comer, sino que en la noche cuando intentó socorrer el alma del pequeño serpiente, terminó por romperse la lengua, para sacarse sangre y darle energía al pibito serpiente. Eso quiere decir que se hizo daño para salvarlo, y le echa todo esto en cara, pero nada, el maestro Lu no se siente culpable de nada. Solo la llama conejita estúpida, por haberse mordido la lengua sin querer. Ya sabemos que el maestro no guarda los recuerdos exactos de lo que hace el niño serpiente cuando está convertido en esa forma. De esa manera quiere saber qué hizo el niño con la piba, porque es muy raro que ella haya adoptado la forma humana. En razón de esto, Ruru le señala que no hizo mayor esfuerzo, solo le dio respiración boca a boca al pequeño serpiente, para traspasarle sangre. Y así logró recoger la forma humana, tal cual como lo hizo el maestro Lu anteriormente. El pelo negro, estaba demasiado molesto, y aún siente que la transformación entre el maestro y el pequeño serpiente, son dos cosas totalmente diferentes. Él se siente totalmente independiente a esa personalidad, lo que da a entender que no le gusta que ella haga cosas con el pequeño serpiente, y a cosas me refiero a las transformaciones de coneja humana. Le reclama, le dice que el pequeño serpiente es el pequeño serpiente, y el maestro Lu es el maestro Lu, lo que se le hace al maestro Lu.
No se le hace al pequeño serpiente. La prota piensa que el pelo negro está más loco que una cabra, porque para ella son la misma persona. Pero ajá, yo también tengo un amigo que de día es Manuel, y de noche es Patricia, y alega lo mismo que el maestro Lu. Que son totalmente independientes el uno del otro, escuchamos pero no juzgamos. Bueno, sigamos. En el momento en el que la prota y el pelo negro discutían, fue severamente interrumpida gracias a que uno de los subordinados llegó, diciendo que la reina serpiente había mandado a llamar a la codiciosa coneja tributo. La piba estaba que se hacía caca sus panties, en el fondo sentía que la reina se la quería comer, y también estaba súper nerviosa porque no sabía cómo convertirse de nuevo en conejo. Y de nuevo la prota estaba en medio de la lucha, tratando de aferrarse al maestro Lu, porque no quería ser presentada ante su alteza la reina. En el fondo la reina le da un poco de miedo. Y en medio de esa jaladera, la prota terminó por desabrocharle la bata que llevaba puesta el maestro Lu. Esto la hace quedar frente a todos como una conejita codiciosa, pero nada, la piba está muy nerviosa y asustada porque ella no quería hacer esto. En medio de aferrarse para que no se la llevaran con su alteza, terminó siendo un poco torpe. Como buena mina que es, se acercó muy seductoramente para tapar al maestro Lu. En medio de ese acercamiento, la waifu estaba más nerviosa que el carajo, y su cuerpo se sentía calenturiento. El corazón de la mina latía demasiado rápido, y ese acercamiento fue como el de la última escena del Titanic, en razón de este acercamiento tan inusual y totalmente accidental. El maestro Lu se dio cuenta de que el corazón de la mina latía demasiado rápido. Esto le hizo cuestionarse si la razón por la que estaba así medio calenturienta, era porque estaba agarrada de él. Y Boom se acercó a ella de forma más atrevida, marcando su territorio y diciéndole que era una linda conejita. Era obvio que la mina se iba a hacer la dura, pidiéndole que por favor la soltara, y su cuerpo calenturiento terminó convertido de nuevo en conejo, volvió a su forma tierna de conejita. Lo que la lleva a deducir que quizás el secreto de la transformación sea tener el corazón acelerado, en vista de que ya estaba en su forma de conejita tierna. Que esto me recuerda mucho a la conejita Bibi, porque ambas son conejitas picaronas. Que bueno, ya el maestro serpiente podía entregarla a su sirviente con toda confianza, para que la llevaran ante la reina. La prota de pana estaba muy asustada. Pensaba que esta vez sí se iba a convertir en un tributo definitivamente, pero nada, no creo que esta historia termine así. Prosiguieron a hacer lo mismo que la vez anterior, la llevaron por el mismo camino con los mismos sirvientes. Y paso a paso se iban acercando a donde estaba la reina, pero esta vez su alteza no estaba sola, se rodeaba de otras mujeres. Vanagloriaba con la presencia de la coneja, diciendo que ese palacio tenía una cosita que era muy buena para complacer a la gente, o para comérsela quizás. Por eso pidió que estuviera presente Ruru, y aunque la prota no se veía muy contenta, al frente estaba su alteza y le había preparado un par de banquetes. Pero para mala fortuna la prota todavía tenía su lengua un poco cortada. Y al parecer esto no le importó, pues eran tantos dulces que no podría desperdiciar este momento. Y su amable corazón pensaba que quizás la reina fuera una mujer amable y hermosa, comía sin parar como cualquier glotona, se sentía feliz y adolorida. En parte la mina veía a la reina serpiente, como cualquiera vería una serpiente, o sea mala y venenosa. Sin embargo su alteza se estaba comportando muy tiernamente con la prota, dándole cumplidos y admirando la belleza de la conejita. Hasta este momento no podemos decir nada malo de su alteza, la cuestión es que a veces las apariencias engañan. Así que es mejor esperar e ir descubriendo las verdaderas intenciones de esa piba, porque ella hace chistes raros y macabros. Ruru se queda viendo fijamente los ojos de la reina, y se da cuenta de un detalle bastante significativo, lo que la hace decir que madre e hijo son los mismos. O sea, esta señora y el maestro Lu, aunque la prota no da detalles a profundidad de sus pensamientos, queda muy confundida por este hecho. Su Alteza le comienza a hablar de que enviará a sus sirvientes para ir a buscar collares, y empieza a explicarle muchas cosas más sobre temas de mujeres, como oler rico, vestirse bien, y otros detalles a los cuales la prota ni siquiera les da importancia, y también la Alteza le dice otras cosas, que a la prota le dan miedo, hace chistes raros sobre los tributos, como matarlos amablemente, cosas así. Y de un momento a otro, sin poderlo controlar, Ruru comienza a llorar desconsoladamente. La reina se muestra preocupada porque no quería asustarla, y la acaricia diciéndole que la mina es una pobre criatura, y no ve justo que la envíen al reino de las serpientes, porque es un lugar de canibalismo. Ruru siente que la reina le está pidiendo disculpas a pesar de ser un tributo. La mina, aunque está en una posición tan honorable, estaba siendo muy gentil con la prota, se comporta como una dulce madre. Y le advierte que por ahora puede vivir tranquila, porque sabe que ella le gusta al maestro Lu, pero si un día se cansa de la presencia de la coneja,
Ya se pueden imaginar lo que puede pasar, y en eso la llama tierna Ruru adorable, y hasta donde tiene entendido y recuerda, así solo la llama el joven serpiente. Su Alteza le recomienda que si quiere sobrevivir, tiene que luchar por ello, y se le acerca con una píldora de azúcar. Le dice que con eso podrá hacerlo feliz, porque esa píldora de azúcar sirve para mantenerla a salvo. Por otro lado el maestro Lu está dándose un formidable baño, y resulta que la píldora de azúcar desmayó por completo a la prota. Yo creo que le subió demasiado la glicemia, y ahora Ruru está abriendo los ojos, dándose cuenta que sin pensarlo esa píldora era demasiado extraña y sentía mucho calor, o sea estaba sintiendo el vaporón. De nuevo estaba en la habitación del maestro Lu, ya había salido de su baño, y estaba acariciando a la conejita. Y se percata que la prota tiene muy alta la temperatura, pero esta vez no es por calentura, sino una sintomatología de su cuerpo. La mina siente demasiado calor, quizás es porque no ha venido a mi habitación cuando se va la luz de noche. Que siento que estoy durmiendo en las pailas del infierno, pero ajá, la prota siente las caricias de la mano del maestro serpiente. Y como según ella la piel de las serpientes es fría, le refresca bastante, lo que hace que se le lance encima, para culminar de refrescarse. Aunque Lu se hacía el duro, tratando de quitársela de su pecho, en el fondo la pibita le daba mucha ternura. Pero más allá de la ternura la está analizando muy bien, sus pupilas estaban dilatadas, y se pregunta si acaso es que estaba envenenada. Como la temperatura del cuerpo de la mina subió de forma apresurada, se convirtió en humana nuevamente, quedando encima de él, como Dios la trajo al mundo. Mostrando sus pechos y aullamas, y aunque el maestro Lu se la estaba buceando como dicen en mi vecindario, la conejita humana estaba pidiéndole ayuda porque se sentía muy mal. La prota estaba entrando en tentación, porque estaba pelada completamente, y se acercó a él para darle un beso, tentándolo al pecado. Yo pensaba que las serpientes eran las que llevaban al pecado, pero ahora ni en los conejos se puede confiar. Y esta vez el maestro Lu se estaba haciendo el duro, diciendo que no iba a entrar en pecado, porque no iba a caer en las provocaciones de una tierna conejita humana, le preguntaba a ella que si acaso quería morir. De esa manera jaló la cortina de su cuarto, enrolló a la señorita y la lanzó largo a largo, se quedó él en la orilla de la cama, dándose la vuelta para que no pasara nada. Lo que pasa es que Ruru se sentía bastante atraída, no sé por qué carajos. La piba de un momento a otro empezó a ser más calenturienta que mi vecina, y trataba de llamar la atención, quizás para hacer el entra y saque. Le hablaba seductoramente al maestro serpiente, retándolo, le decía que si acaso no era capaz de hacerlo, y en el fondo este men tiene miedo. Estaba como yo cuando hice el frutifantástico por primera vez, pero como buen macho alfa, no daba el brazo a torcer. De pronto Lu comenzó a agarrarla por el cuello de una manera bastante extraña, y el calor del cuerpo de la mina se ponía como una fogata. Y así la waifu cayó a la cama, el pelo negro se estaba dando cuenta que quizás ella sí está envenenada, y que ese veneno no podía desaparecer. Y sin remordimiento se posó encima de ella, porque al final fue la mina quien buscó esto, así que no se debe quejar, la cosa es que la amarró de forma rara. Y aunque llorara él no iba a dar el brazo a torcer, si hacía mucha bulla le iba a tapar la boca. Ruru le gritaba que ella era un tributo, y estar posada en esa cama era parte de su deber como lo hace cualquier tributo, se justifica diciendo que ella no quería ser una calenturienta. Todo sucedió sin que pudiera controlarlo, es como cuando uno tiene ganas de hacer caca, tiene que ir cuanto antes al inodoro, porque no puede controlarlo. El maestro Lu se reía de forma serpentina, y como la prota no podía controlarse ella misma, a él le tocaba controlarla, la agarró y la sacó de la habitación y envuelta en una sábana la arrastraba hasta otro lugar. Ese lugar era una laguna que estaba cerca del castillo, y la pasó al enfrente para que se mirara. Le anunció que si no podía controlarse, lo mejor era que se metiera en el lago y calmara su cuerpo. Por supuesto la prota no iba a querer meterse en un agua helada, sin saber si habían animales demoníacos allí adentro. En razón de esto quería salir huyendo, le gritaba al maestro Lu que era un pibe malvado. Pero su huida no iba a durar mucho, el maestro Lu sacó su cola de serpiente y la arrastró hasta el agua. Esto desbloquea un recuerdo donde la reina serpiente está tratando de ahogar a una mini serpiente bebé, la mamá de este le suplicaba que por favor le perdonara la vida. Que apenas era un bebé y no tenía la culpa de nada, porque no era alguien que representara peligro. Le pedían a su Alteza misericordia, pero yo creo que misericordia no existe en el alma de las serpientes. Mientras tanto la reina se divertía porque hacía mucho frío mientras ahogaba a la serpiente, y el pequeño serpiente observaba todo en su forma de cuerpo humano a través de ese árbol. De esa manera el maestro Lu pudo recordar todo esto bajo la luna llena. Ruru al estar sumergida en esa laguna, pudo sobrevivir porque sabía contener la respiración, pues por suerte su padre la enseñó.
De pronto su cuerpo comenzó a sentir una inmensa relajación, porque el agua helada del lago podía aliviar temporalmente el calor de su cuerpo. En el fondo estaba bastante preocupada, y literalmente en el fondo, porque estaba en lo más profundo de la laguna. Se preguntaba si acaso el maestro Lu sentía un poquito de preocupación por lo que a ella le estaba ocurriendo, estaba un poco decepcionada. Ya que a él parecía no importarle, si la conejita vivía o moría. Lo más loco es que en el fondo del lago, se topó con un pez anaranjado, que le iba arrancando la cobija que la tenía envuelta, y de verdad era un pez súper gigante. Casi del tamaño de la mina, a este punto comenzó a sentir su instinto de supervivencia, y lo único que pedía era ayuda. Ruru comenzó a perder las fuerzas de su cuerpo, y ese instinto de supervivencia iba disminuyendo, su conciencia se estaba desactivando. Mientras que el pibe se veía muy relajado, ese pez gigante, mordió a la prota, y empezó a salir bastante sangre. En el fondo el maestro Lu sabía que si no la rescataba en este preciso instante, puede que su tributo muera para siempre, por eso no aguantó más y metió a la laguna su cola de serpiente gigante, la rescató cuando la prota casi que le falta minutos para morir. Estaba completamente desmayada porque obviamente no estaba dentro de la laguna jugando carrito, menos mal él con su cola hizo que parte del agua que había succionado, pudo botarla para que despertara. Y como buena conejita loca que era, al recobrar totalmente la conciencia, le reclamó por haberse tardado tanto en rescatarla, casi se la come ese pez gigante y feo. De pronto un subordinado varón salió de la laguna con ese pez gigante, que no era más que un pez dorado, ese pez por su tamaño y su especie. Debe costar bastantes dólares, y al parecer el pibe que mató a ese pez era un sirviente del castillo de serpientes, pues el maestro Lush le dio la orden de que se retirara inmediatamente. Al saber que ya no era pez sino pescado, la prota se imaginó un buen platillo delicioso, preparado para degustar su paladar. Lu se quitó su capa negra para cubrirla a ella y no exponerla a más peligros. Ruru mientras más conoce a este pibe, más asegura que es un loquillo, la confunde por su manera de actuar, a veces se comporta de forma muy severo, y en otras oportunidades es muy considerado. De pronto como si saliera una voz del fondo de su alma, empezó a escuchar que decían que por favor no provocará el alma de ese gigante serpiente, como lo es el maestro Lu. Esto confundía bastante a la prota, y allí se dio cuenta que estaba a punto de presenciar la transformación, porque era medianoche, y suele suceder esto todo el tiempo. Tal como la waifu se lo esperaba, en sus pies estaba el pequeño serpiente, dormido como un angelito, y menos mal estaba dormido, para que no la vea en forma humana. Le causaba mucha ternura verlo de esa manera, y al observarlo como dormía, a la conejita también comenzó a darle sueño. Y en un abrir y cerrar de ojos, a través de un bostezo, se convirtió de nuevo en una tierna conejita, su alma le transmitía al pequeño serpiente. Que simplemente iban a dormir juntos, como dos almas buenas. Un subordinado comenzó a observar la escena, supongo que no dejará a estos dos tirados en medio de la noche, cerca de la Laguna Negra, esperemos a ver. De pronto el niño serpiente se despierta en la habitación, presumo que finalmente lo llevaron hasta allí, y se da cuenta de que la conejita aún sigue roncando. Pero la toca y se encuentra bastante mojada, le pidió al subordinado que sacó al pescado, que por favor estuviera allí para servirle. Trajeron una bandeja con carbón y colocaron a la prota cerca para que estuviera seca dentro de poco, obviamente el niño no guarda los recuerdos de todo lo que hace el maestro Lu. Por ende le pidió al subordinado que le contara exactamente lo que había sucedido. Como buen sirviente que era le comenzó a decir, que un pez dorado de la Laguna Negra del castillo, había herido al tributo. El maestro le ordenó que este subordinado se escondiera cerca del lago, pero de resto él no sabe más nada de lo que sucedió. El niño serpiente estaba como mi sobrino cuando hace berrinche, daba gritos y gritos, para él era inaceptable. Mejor dicho imperdonable lo que le hicieron a la pequeña coneja, en medio de este berrinche Ruru despertó. El niño emocionado por verla despierta, quería que le contara a detalle dónde la había mordido el pez gigante. Además necesitaba saber si le dolía algo, como buena conejita traviesa que era, se posó a un lado para mostrarle dónde la había mordido ese peso. El niño sabía que la herida no había sido lo suficientemente profunda, lo que le parecía muy extraño es que no se hubiera curado por sí sola, de aquí que supone que esto no es nada normal. Ahora entiende que este pez dorado, quizás sea proveniente de un país extraño, el manga nos cuenta que el pez dorado es el señor del agua. Y es brillante con un resplandor dorado por todo su cuerpo, pero por naturaleza temen a las aves rapaces. Por lo tanto, el pez dorado es una mascota espiritual única del país de Xingdu, y en la ceremonia del sacrificio de Xingdu, seleccionan peces dorados. Y les implementan larvas de copa, haciendo que sean leales de por vida a sus amos.
Lo que quiere decir que este pez dorado no es un pez normal, y ya la glotona de la conejita estaba imaginando comérselo. Sin embargo, el pez dorado estaba envuelto en un ritual espiritual. En este manga salieron más brujos que en mi pueblo porque a veces los veo llevando gallinas negras a los cementerios. Pues hacen sacrificios con animales, tal como en el manga. Resulta que estos peces permanecen ocultos en el agua del lago, sin aparecer durante décadas, pues son espías sigilosos de Xingdu. Ese pez dorado tiene más de 1000 años y puede transformarse en forma humana. Lo que este niño no se explica, es porque el maestro Lu, que se la da de muy sabiondo, no pudo percatarse de este detalle. Ahora se encuentra curando a la prota. Y a su vez está bastante molesto, porque su amiga terminó herida, y siente que su otra personalidad convertida en el maestro Lu, debe asumir la responsabilidad. Ruru no podía leer la mente de este chiquillo, pero al observarlo sabía que aunque el pequeño señor serpiente es muy infantil, la ferocidad que demuestran sus ojos, y que no se pueden ocultar por nada del mundo, es exactamente igual a la del maestro Lu. El sirviente del pequeño serpiente estaba esperando órdenes, porque necesitaba saber qué se haría con ese pez dorado. Ya sabemos que no le van a preparar un platillo delicioso a la glotona de la conejita Ruru, porque ahí sí la mandan a visitar a San Pedro, ya que este no es un pescado saludable. Dentro de las circunstancias en las que fue depositado en esa laguna, en razón de esto deben tomar precaución. Como la prota era bastante inteligente, le da una idea al pequeño serpiente, diciéndole que era bueno sacarle todas las tripas. Y desintoxicarlo como haría mi abuelita, dejándolo remojar con limón y vinagre, para sacarle todas las impurezas que trae por ser un pez espía, o mejor dicho por haber sido un pez espía de otro territorio. Ya después que lo desintoxiquen y lo liberen de todas las impurezas que lleva por dentro, pueden quedarse con la parte nutritiva del pescado, convirtiéndolo en un buen aperitivo full proteína, que le servirá a la prota para agarrar fuerzas, ya que si lo preparan así sin desintoxicarlo, la prota puede ir a visitar a San Pedro, y obviamente nadie quiere eso. Después de dar las instrucciones y enseñarle a los chefs cómo es que se cocina, la prota tenía en su mesa un banquete con pez dorado de la más alta calidad, hecho con la receta de mi abuelita. Lo que más quiere la conejita pícara, es que su amigo, su único amigo serpiente, se deleite también de esta proteína, que le dará fuerzas para seguir adelante. La cosa es que al parecer a este niño no le da hambre, cuestión que preocupa demasiado a la coneja, porque si no come terminará en desnutrición severa. Durante las noches que se han visto, la prota ha tratado de alimentarlo con su sangre, pero sabe que como tiene alma de serpiente aún no está saciado. Y las condiciones de ese pequeño eran deplorables, sentía demasiado frío porque estaba debilitado. La mina se preguntaba si este era una señal de transformación, y estaba a punto de volverse de nuevo el maestro Lu. La waifu junto al sirviente observaban cómo había caído en el suelo como la serpiente negra, diminuta e inofensiva es lo que la prota piensa. Pero yo veo una serpiente negra así, y mínimo me hago popo, pues si no lo sabían yo le tengo terror a las serpientes. Fue un gran reto para mí tener que hacerle este resumen sobre ellas, y lo hago porque a todos ustedes los amo demasiado. Ajá, pero continuando les cuento que la prota al lanzarse encima de la serpiente, lo siente cada vez más frío, como si estuviera recién salido del congelador. Y aunque según dicen las serpientes son frías, este nivel de frialdad se le hace inusual. El sirviente le explica a la prota que el pez dorado es de naturaleza fría, y el agua del lago es como agua helada, siendo así el pequeño estaba siendo afectado por el frío, eso fácilmente podría dañar su corazón y sus venas. El sirviente conoce todo lo que está sucediendo, y le explica a la prota tributo, que el maestro la salvó, ahora el turno de ella salvarlo a él. Por eso saca ese cuchillo dorado y ella está lista para que la corten, y así el pequeño pueda succionar la sangre. Y como están unidos por el contrato de sangre, sus almas sanarán mutuamente. Se acercó a la serpiente para darle la sangre muy amablemente, sin embargo el pequeño aunque era bondadoso, igual tenía el alma de serpiente, lo que hizo que casi dejara en desnutrición a la prota, succionándole toda la sangre. El sirviente trataba de intervenir para que la prota no quedara sin una gota de sangre, pidiéndole a su jefe que por favor parara. Lo bueno fue que el esfuerzo valió la pena. Después de un rato consumiendo la deliciosa sangre, el maestro Lu volvió a su forma original, ya a este paso más que una serpiente se parece vampiro. Puro chupándole la sangre a nuestra prota, quien se encuentra bastante adolorida y un poco débil. No puede ni siquiera despegarse de un lado del maestro Lu, porque él es más posesivo que la novia de mi amigo. Jaló a la prota sin dejarla escapar, mordiéndole con sus colmillos de serpiente, que a la vez parecen colmillos de vampiro, las patas traseras de la waifu, lo que hizo que su nariz rozara la colita de la mina, lo que le generó una sensación de calentura que no podía controlar.
Por eso de un momento a otro la temperatura de su cuerpo pasó de 37 a 40 grados, y sin poder controlarlo quedó transformada exitosamente en humana. Pero estaba molesta, pues el maestro Lu se aprovechó de ella, y le dio su buena patada en la cara. Menos mal que esta vez la prota se transformó de manera exitosa y quedó al frente del con ropa, de lo contrario hubiera sido inevitable hacer matraca y lírica. Que bueno, para la prota no iba a ser muy fácil despegarse del toxiquillo, le gritaba al sirviente que la ayudara, pues a este paso iba a quedar transparente, porque no le iban a quedar vasos sanguíneos en todo su cuerpo. Pero el sirviente prefiere ir corriendo a conseguirse una mentirosita, y desayunar con panquecas y mofles antes de tratar de ayudarla. Porque eso implicaría llevarle la contraria al maestro Lu, y el sirviente no quiere terminar en las tripas de este che. Ahora si la prota siente que está valiendo hectáreas de verga, siente que se la cargó el payaso y los jinetes del viejo oeste, pues quedará a merced del papichulo maestro Lu. Sin otra escapatoria, la prota estaba allí a solas con el maestro Lu, quien estaba más despierto que yo cuando tengo insomnio, se estaba haciendo el cariñoso. Y se iba acercando de una manera bastante tentadora, pasando la lengua por cada parte de ella donde tenía sangre. Y no es porque Ruru sea mala persona, pero es que si sigue succionándole la sangre de esa manera incontrolable, la vida de este tributo podría estar en riesgo. En eso por tratar de alejarse su frente se golpearon, y los dos terminaron con tremendos chichotes en la frente. Esos mamonazos son el reflejo al mal manejo del acercamiento entre ambos. Lo bueno de la prota es que es una conejita testaruda, y no hay serpiente que no pueda noquear, por eso él terminó con sus ojos en X, lo único que le quedaba era arrastrarlo y acostarlo en la cama. Y fue re difícil, porque ese pibe pesa más que mi cama hecha de cemento. Menos mal que nuestra prota tiene brazos de acero, y esta en particular había sido una noche bastante agitada, por más que fuera una conejita musculosa. Igual estaba cansada, y allí terminó, recostada al pecho de este pibe, dormida como una bebecita. Transcurrieron las horas y el maestro Lu se despertó con las energías totalmente repuestas, sin embargo la prota todavía seguía durmiendo, y lo que le llamó la atención a este che era el morado que tenía por el mordisco que le había metido a la mina. En eso por dársela de cariñoso, terminó despertando a la prota. Le estaba tocando su herida y eso dolía demasiado, al parecer la memoria de nuevo se le había borrado. Ahora este pelo negro le estaba preguntando qué había sucedido en la noche, y por qué tenía sus piernas llenas de moretones. La prota le explicaba, parte de lo que había sucedido, le mencionaba que la emperatriz consorte le dio una píldora, gracias a esa píldora perdió el control de sí misma. Procedía a preguntarle a Lu, si acaso ella como tributo era tan insustituible, como para arrojarla al estanque para alimentar a los peces. El pelo negro la agarró por la barbilla, diciéndole que si acaso pretendía que otro hombre la ayudara a resolver este tipo de asuntos. Y al final la ayudó fue él mismo pero lo hace parecer confuso. Además la prota quería sobrevivir a como diera lugar y gracias también al pequeño serpiente es que logró recobrar energías. En razón de esto no le gustaba la forma agresiva, en la que se estaba comportando el maestro Lu. Y bueno chicos, acomoden el trasero en su mejor lugar, porque esta historia se pone cada vez más buena, sin darle más troya al asunto. Continuemos. El maestro Lu veía las marcas que tenía en el cuerpo. La prota estaba herida por todos lados, y en el fondo se sentía bastante culpable. Pero el arrepentimiento iba a durar poco, debido a que en ese momento llegó alguien llamando en la habitación, de nuevo era el sirviente, que informaba que estuvo investigando y había descubierto que el gran príncipe, o sea uno de los hermanos del maestro Lu, se había reunido en secreto con el enviado del reino de Xingdu. El maestro guapetón con cara retadora, mencionó que el pez dorado era realmente grandísimo, lo que lo hacía parecer que tendría que invitar al gran príncipe a disfrutar ese pez. Y esto no me suena a una invitación de cortesía, más bien es una advertencia. Ruru inocentemente se preguntaba si el gran príncipe iría hasta allí. Yo creo que percibe la atmósfera negativa que se forma a su alrededor cuando se menciona la palabra el gran príncipe, de allí que se nota angustiada. Comenzaron a decir que el gran príncipe asistiría al banquete, y eso era una gran oportunidad para armar un plan y envenenarlo. Aún la prota es bastante ingenua, y se pregunta de dónde chingados iban a sacar el fulano veneno. Bueno banda, la prota en eso emite un quejido, diciendo que le duele demasiado su sexy pierna. Como ella estaba herida no puede sanarse por sí sola, y Lu el pelo negro tenía que asumir la responsabilidad. Y él es medio lento, estaba procesando cómo se suponía que iba a hacer para asumir esta responsabilidad. Lo más lógico que se le ocurrió decir a la conejillo Ruru, era que tenían que llamar a un médico para que la sanara, por lo general los médicos tienen muchas medicinas. Por lo que definitivamente pueden preparar un ungüento antiveneno, o algo así por el estilo. Por fin este che hizo algo razonable en pro de ayudar a la waifu, y mandaron a llamar al matasanos, por medio del sirviente que estaba de turno en este instante.
Y además le pedía que no dejara de vigilar a la prota, con lo habilidosa que es, siente que cualquier cosa se podría esperar de la boluda. Pero después que había dado la orden, se echó para atrás, diciéndole que no se mantuviera tan cerca de la waifu, que mejor guardara su distancia a 10 metros de ella. En un cambio de escena vemos que la prota está en el jardín del Palacio de Serpientes, columpiándose como toda una niña que no tuvo infancia, estaba a la espera del médico. Y como habían pasado un par de horas se preguntaba por qué aún no había llegado. Tal como lo ordenó el maestro Lu, la waifu estaba siendo vigilada por el sirviente, quien cumplía órdenes de mantenerse a 10 metros de ella, por eso estaba en ese árbol. Ruru amablemente le ofrecía un poco de cerezas, para que al menos pasara el tiempo degustándose de algo delicioso. Además le sugería al sirviente que no fuera tan amargado, que mejor agarrar un poco de cerezas, y para eso tenía que acercarse, pues como la waifu tiene la pierna herida no puede acercarse a él, le garantiza que no saldrá huyendo, gracias a que tiene herida no puede correr. Y en ese instante llegaron dos personas preguntando quién necesitaba un médico, y esperamos que este médico fuera hombre pero no, es una mina y la prota le pedía ayuda para sanar su tierna pierna blanca provocativa. Ah, disculpen, esos son mis pensamientos que me hacen ver a la mina como una hermosa criatura en su forma humana. Ruru le comentó a la curandera lo que estaba pasando con su herida, mencionando que no podía curarse por sí sola tras haber sido mordida por un pez gigante. La Mata Sano se comportaba como los médicos que atienden en el dispensario de mi pueblito, o sea groseros, esta piba le dijo a la prota que solo era una pequeña herida. Que no podía creer porque la había hecho ir hasta allí por algo tan ñoño, así que se dio la espalda, pues no pensaba curarla. La prota no era de las que se rendía fácilmente, de esa manera comenzó a jalarla, porque no iba a permitir que se fuera sin antes revisar su herida. Le propuso que hicieran un trato, le dijo que como ella era una coneja de ojos rosados y su sangre tenía el poder de curar. Y como la doctora se quedaba en la residencia del maestro Lu de vez en cuando para medicarlo, entonces la coneja se ofrecía como ayudante. La doctora, que era medio perezosa, aceptó este trato, y sacó su maletín de medicinas, para ver con qué podría sanar a la prota. La cosa es que no había llevado todas sus yerbas, debía ir a su patio para preparar un antídoto. Ruru muy persuasivamente le señalaba a la mina la posibilidad de acompañarla porque quería echar un vistazo en su patio. La cuestión es que la mina se negaba, diciendo que nadie podía entrar a su patio, pues no iba a permitir que sus preciosas yerbas se perdieran. Y yo creo que la prota tiene algo en mente, y está usando su herida como excusa para hacer algún veneno mata culebras o no sé qué carajos, pero estaba muy rara su forma de actuar, persuadía muchísimo a la doctora diciéndole que solo iría un momento de paso. Y a cambio le ofrecía donar su sangre para que pudiera hacer una investigación. Lo malo es que a la prota la estaban vigilando, pero nada era imposible para esa tierna conejita humana. De esa manera la doctora se inventó que la waifu requería para su sanación un baño de yerbas. Y como estaba a cargo de ella por ser médico, no necesitaban a ningún sirviente, la doctora aseguraba que se encargaría ella misma de cuidarla. Cualquiera confiaría en una médico tan prestigiosa dentro del castillo de serpientes, lo que no sabe el sirviente es que ella estaba bajo la persuasión inevitable de Ruru. La mina Ruru estaba más feliz que el carajo, brincaba de una pata de felicidad y hasta le decía te quiero a la doctora, como la doctora era una especie de ángel salvador, que tenía alas para volar. Pudieron trasladarse muy fácilmente hasta el patio de yerbas de la doctora. Al llegar la prota curioseaba todo, y hacía diversas preguntas sobre plantas extrañas que no conocía, sobre muchas de ellas, la doctora le sugería que no la tocara porque era venenoso. Ahora Ruru necesitaba saber cuáles eran más venenosas, supuestamente para mantenerse alejada de esas yerbas. Sin sospechar nada, la doctora le señalaba cuáles eran las plantas más venenosas, y la prota sentía una satisfacción demasiado grande. Porque ahora tenía el conocimiento de cuáles yerbas eran altamente venenosas, y comenzó a mover sus manos rápidamente para agarrarlas en una bolsita, tenía que ocultarlo lo antes posible. Y bueno, por poco el plan de la prota fracasa, pues allí llegó el maestro Lu, sin avisar se acercó al patio de yerbas de la doctora, yo creo que este men es peor que yo cuando dejo un postre en la nevera. Me la paso todo el día mirando por la rejilla, a ver quién se atreve a comérselo, tal cual está haciendo nuestro prota, porque bueno gente, él quiere saber qué se le está haciendo a la piba para sanarla. Y al parecer la doctora está totalmente hipnotizada por la waifu, de esa forma la prota le pide que diga que se está tomando un baño de yerbas para desintoxicarse, y tal cual con esas palabras la doctora le informó al maestro Lu. Pero bueno banda, sabemos cómo es de tóxico este pibe, no le importó nada y se fue a cerciorar él mismo de lo que estaba haciendo la waifu. Pues al final no le importa si la ve como Dios la trajo al mundo, porque en muchas oportunidades le ha tocado verla así, de allí que abre la puerta del baño. Ruru ya hizo sus fechorías escondiendo la bolsita de yerbas venenosas, y tal cual como lo dijo la doctora,
estaba metida en una tina llena de yerbas. Le pedía al prota que no se acercara, obviamente no le convenía que se acercara porque en su ropa estaba envuelta la bolsita azul con el veneno. Se hacía la dulce corderita, pidiéndole que por favor no se acercara porque estaba en pelotas. El maestro Lu le mencionó que si acaso estaba loca para mandarla derechito a un psiquiátrico. Porque si no lo recuerda, él en muchas oportunidades la ha visto así. Ruru, como es bien pícara, lo hizo sonrojar y a la vez hizo que le diera pena, porque le preguntó si acaso era que quería verla de nuevo como Dios y los conejos la trajeron al mundo. Sin importar nada, él se acercó bastante molesto, diciéndole que solo estaba allí para cerciorarse que estaba bien, y aparte para recordarle que el príncipe iba a llegar pronto. Por eso era mejor que no estuviera merodeando por ahí como si fuera una vaga, y si él llega y no está bajo su presencia, quizás la prota valga madres, y no podrá estar él para salvarla. La piba se creía una superhéroe, la salvadora de la historia, y siente que esta oportunidad es perfecta. Porque con esas yerbas venenosas podrá preparar el mejor veneno, y tendrá más oportunidades de asesinar al gran príncipe. La cuestión es que el maestro Lu no iba a dejarla metida en la tina todo el día, como si acaso eso fuera una piscina. Le ordenó que de inmediato se vistiera y se fuera a su lado. Y agarró su ropa, y por poquito no se le bajan los mojones a la prota. La cara de ella fue épica. Justo cuando él iba a alzar el vestido, para pasárselo y que la prota se vistiera rápido, la mina saltó de la tina gritándole que se esperara un momento. Dejando al descubierto sus melocotones, puso como excusa que quería colocarse algo que estuviera más limpio. Y aunque el maestro Lu era bastante pilas, no se percató que en el suelo estaba la bolsita de yerbas. A la vez sintió que la prota estaba tratando de seducirlo, levantándose y posándose frente a él como Dios la trajo al mundo. Ruru entiende que en otras oportunidades él se ha molestado cuando la prota se mostraba sin ropa, por eso siente que ahora él se molestó de nuevo. Y el que persevera vence, y la conejilla es más habilidosa que cualquiera, y se mostraba bastante sexy, atrajo hacia ella al maestro Lu, pidiéndole que dejara que le mostrara un nuevo truco. Poco a poco fue acercando la cara de ella junto a la de él, y yo pensaba que a este punto se darían un beso romántico, pero nada, estos van más lento que yo haciendo los oficios del hogar. Y aquí la cosa se pone buena, ya que a pesar de que no se dieron el beso, el maestro Lu haría algo más. Se comenzó a desabrochar su bata, diciéndole a la prota que como era bastante seductora, se iba a introducir en esa tina para bañarse junto a ella. Y no sé por qué la mina pone cara de cabra loca, pues al final fue ella misma quien empezó con el jugueteo. De pronto Ruru comenzó a gritar como loca, pidiéndole ayuda a la doctora, diciendo que había pasado demasiado tiempo en esa tina llena de yerbas medicinales. Siente que excedió la dosis del baño, por eso estaba un poco mareada. Y justo cuando el maestro Luz estaba quitando la bata para entrar a la tina, llegó la doctora dándose cuenta de que la prota estaba supuestamente desmayada. La waifu informaba que era normal marearse si tenía relaciones, o sea si hacía el chaca chaca con un pibe guapo de manera demasiado intensa. Y yo creo que la doctora malinterpretó todo, pues hasta entonces no hemos visto lírica y metralla entre estos dos, pero la escena daba a entender eso. La doctora le pidió que no la volviera a llamar para esta tontería. En vista de que Ruru se mostraba asustada pues iba a sentir el power de la serpiente, Lu decidió vestirse nuevamente y advertirle que tenía de tiempo una barrita de incienso para volver a la jaula. En cuyo caso no vuelva cuando la barrita del incienso haya terminado, iba a rastrear el contenido de la bolsita que llevaba envuelta en la ropa. Pues si banda, por un momento pensamos que el maestro Lu era demasiado pendejo, y la prota una waifu demasiado inteligente, pero nada, serpiente es serpiente. Obviamente se dio cuenta de que Ruru estaba escondiendo eso, solo se trataba de hacer el loco. Y bueno, el hermano príncipe estaba por allí, se estaba encontrando con el maestro Lu, y estas miradas de serpientes venenosas no se hacían esperar. Y bueno gente, el gran príncipe del que se ha hablado hasta ahora, es nada más y nada menos que el tercer príncipe, o sea el catire que desde un inicio quería comerse la prota, porque la veía como un buen tributo. Tal como lo tenía planeado, la prota se coló dentro de las chicas que servían la comida, y el tercer príncipe le pidió a su hermano que por favor comieran un poco, esta era la oportunidad perfecta para la prota. Y allí dentro de la comida, supongo que colocó sus yerbas venenosas, para acabar con el príncipe malvado, el que quiere destruir la paz dentro del reino. Por supuesto nuestro prota no es tan ingenuo, y aunque todas las pibas tenían su rostro medio tapado con un velo, igual se dio cuenta que la coneja humana estaba allí, y se preguntaba qué es lo que ella quería hacer. La prota ahora estaba a la merced del tercer príncipe, hermosa y delicada le había preparado una carne sazonada. Pero no la sazonó como la sazonaría cualquier dama, pues había metido en la carne las yerbas venenosas. Lo malo es que este gran príncipe era una avispa, no confiaba en nadie, como dicen por allí, una persona mala.
Siempre va a creer que los demás tienen el mismo nivel de maldad, como él sería capaz de matar a cualquiera, no puede confiar en nadie que se le acerca. Siendo así, cuando la prota estaba a punto de servirle un trozo de carne envenenado, le pidió a la waifu que fuera despacio. Porque él siempre se percataba de que la comida no estuviera envenenada. Ruru pensó que ya había valido madres, que estaba al descubierto. Y en eso el mismo príncipe agarró un poco de lo que le estaba ofreciendo, y le pedía a la mina que abriera la boca y lo comiera. Aunque se tardó varios segundos pensando en lo que debería hacer, sintió que debía comerse todo esto sin miedo. Porque para eso estaba la doctora del reino serpiente, y tiene fe de que llegaría a tiempo para salvarla. Aunque la carne tiene demasiado veneno, no sabe si podrá sobrevivir a esto. El maestro lo intervino en la conversación, diciéndole al gran príncipe si acaso no confiaba en el maestro Lu, un intachable serpiente que nunca ha hecho nada malo. La prota se sintió salvada, le recordaba cuando sonaba el timbre en la escuela, salvada por la campanilla. El maestro le pidió al gran príncipe que cambiaran los platos, porque él ya había probado el que tenía en las manos. Y lo mejor era que el gran príncipe comiera lo mismo que había comido ya el pelo negro, así no existiría desconfianza. La prota sabe que lo está cabreado, pero ajá, no puede hacer nada porque si no terminará como una conejilla asada. Gracias a Dios el gran príncipe informó que solo estaba bromeando, y no tenía motivos para desconfiar de su propio hermano. Paso a paso la prota fue observando cómo se introducía la carne a su boca, como si fuera carne de lapa, de alta calidad y deliciosa. La prota sentía que esto era genial, porque esto acabaría con el compromiso de la princesa conejita. De pronto el gran príncipe arrojó todo lo que había comido al suelo, pues le parecía una carne horrible, no era como la carne de lapa que le habían prometido. De allí que lo intervino en la situación para decirle a su hermano que tenía razón, era el peor platillo que había probado. Pero como el gran príncipe había tenido una buena relación con el clan del águila, le sugirió que le pidiera a ellos que enviaran peces dorados para que los cocineros puedan practicar y hacerle proteína de alta calidad. El hermano del prota se hizo el loco, está como mi hermano cuando me debe dinero, comienza a hacer chistes para que se me olvide que me debe desde hace meses. Que claro, el gran príncipe se hacía el loco porque necesitaba verse como inocente, y decía que él no tenía una buena relación con el clan del águila. Aparte no tenía conocimiento de todos esos rumores, se levantó y dijo que se iría a averiguar quién estaba difundiendo esos malos rumores para dañar su reputación. Y bueno, pailas para la prota, que se quedó con todo ese veneno, y ya era demasiado tarde, ahora debía pensar qué hacer con eso. El gran príncipe le pidió a los empleados de su hermano que por favor siguieran practicando y le prepararan un buen banquete, así volvería en 3 días, para ver cómo marchaban las cosas. Sin embargo, antes de irse quería degustarse de una danza, y le llamaba bastante la atención la belleza oculta atrás de un velo de la prota. Y bueno, como el gran príncipe le pedía que bailara, tenía que obedecer las órdenes de su alteza, así comenzó a mover sus caderas de un lado a otro. Sabe que el envenenamiento de ese día falló, sin embargo si el príncipe se da cuenta de esto podría matarla. Lo mejor es conseguir más oportunidades de matarlo en el futuro, por eso danzaba como todo una diosa. Esto llamó enormemente la atención del gran príncipe, quien la trajo hasta sus brazos después de verla bailar. El que no estaba tan contento por la situación era el pelo negro, y a su vez sentía que la conejita era muy valiente. Aparte de eso el gran príncipe le presumía a su hermano, que la bailarina era bastante buena, que si no quería acercarse para que viera cómo movía sus caderas, por poco le hacía competencia a Shakira. Qué bueno banda, la prota no es gafa, sabe que el pelo negro debe estar carcomiéndose por dentro. Pero ajá, no podía quedar frente a nadie como un loco celoso, se guardó su rabia y se mostraba con mucha serenidad, diciéndole a su hermano que si le gustaba la bailarina, estaba dispuesto a dársela. Pero que antes de dársela el gran príncipe tenía que echarle un vistazo a su cara, o sea a la cara de Ruru, y así hizo este pibe, le quitó el velo que llevaba puesto, y observó el rostro de Ruru. Y no sé por qué la lanzó largo a largo, diciendo que lo iba a contagiar. Aparte le mencionaba que era más fea que cualquier, bueno entre gustos y colores no han escrito los pintores, o bueno algo así. Lo que pasa es que la prota estaba muy roja, creo que algo raro pasó allí, aparte un par de mejillas re rosaditas no creo que haga fea a ninguna mina, pero ajá. Yo creo que la waifu es hermosa, pero según los gustos de los serpientes ñoños, dicen que la prota estaba horriblemente fea en ese preciso momento. Y así Lu seguía molestando a su hermano, diciéndole que si le gustaba mucho la mina, que podría quedársela sin ningún problema. El gran príncipe se dio la vuelta bastante enojado, presumiendo que tenía muy mala suerte, pues pensó que bailaba hermoso y que así sería su cara. La prota comenzó a sentir inseguridades, jamás se había sentido tan humillada, nunca pensó de sí misma que era fea,
al contrario se creía una mina poderosa por su belleza, pero ajá. Cada quien tiene gustos diferentes, lo que a unos les parece feo, a otros les parece bonito, y así sucesivamente. Y todo esto lo hizo Lu porque era un celoso, no porque la prota realmente estuviera mal, o fuese fea como la llamó anteriormente. Solo que le reclamaba y le decía que si acaso era que quería irse con otro hombre. Las verdaderas intenciones de la conejita Ruru son netamente profesionales, no está pensando en acostarse con el hermano del maestro Lu, y al final quedó descubierta al frente de él. Ya que este pibe sabía que la prota había preparado todo ese veneno que había estado escondiendo, para matar al tercer príncipe. La facherita quedó sin palabras, pues piensa que él desde un principio ya sabía todo, lo que le demuestra que fracasó. Ruru le insiste en que no hizo esto porque era una persona mala, sino porque es una cuestión de matar o morir. El maestro Lu bruscamente la sentó, y diciéndole que ya sabía todos sus planes, porque él es bastante ágil para descubrir a alguien mentiroso. A la prota casi que le creció la nariz como Pinocho, por todas las mentiras que tuvo que decir para ocultar el veneno, y al final terminó al descubierto. El pelo negro le comentó que sabía que la prota quería vengarse de él por el incidente del pez dorado, pero no podía permitir que lo envenenara en el banquete y él muriera allí en su sala de comer. Pues de ser así Lu tenía que asumir la responsabilidad y se armaría entre la familia todo un pedo, por eso tuvo que reemplazar el veneno, gracias a las habilidades de la doctora, quien estuvo a cargo de reemplazar y ayudarlo. Al final la prota se siente bastante decepcionada, aparte ella no quería vengarse de Lu por lo que pasó con el pez dorado, esto es punto para el maestro Lu. Negativo para la prota, ahora se siente más hipocondríaca después de su fracaso, y piensa retirarse de allí cabizbaja. Pero esto no iba a ser posible, porque el maestro Lu la tiene agarrada por las pelotas, o bueno no literalmente así. Pero si la tiene en sus manos, y comienza a acariciarla ligeramente, le llama poderosamente la atención, que la prota tiene una erupción en la cara. Ruru se siente un poco decepcionada por no precaver antes lo que acaba de pasar, debido a que el prota es bastante inteligente, y arruinó todo el plan de la prota. Pero no era hora de charlar sobre los planes, pues el boludo saca una cremita sanadora, para colocarle en el rostro intoxicado de la prota. Y esto fue gracias a que este pibe le pidió a la doctora que le pusiera polvos pica pica en el velo, para hincharle la cara y que pareciera que fuese fea, obviamente por la hinchazón y lo rojo de su rostro. Pero ahora que la tiene allí enfrente, aplicándole cremita sanadora, en lo más profundo de la prota, tiene pensamientos de que quizás él esté preocupado por ella. Esta vez la piba no va a darse mala vida y esperará una próxima oportunidad para acercarse a ese gran príncipe, y mandarlo pa'l carajo. Pero jóvenes espectadores, no crean que el maestro lo dejó ir ileso al venenoso del gran príncipe, pues a pesar de que cambió la comida, le colocó un laxante, que quizás ha enviado unas 10 veces al baño a ese men, ha hecho más caca que cualquiera en su vida. Obviamente el gran príncipe cagón, a pesar de estar deshidratado por hacer tanto popo en menos de una hora, igual su mal genio no lo deja a un lado. Y para sorpresa de nadie comienza a gritar desesperado que se va a vengar de su hermano. En un cambio de escena, vemos que la prota está frente a la doctora, y esta piba la tiene agarrada por el cuello, promete matarla por traidora. Pero es que ¿quién carajo se le ocurre confiar en alguien que recién va conociendo? Obviamente la doctora le iba a ser fiel al maestro Lu, porque es quien le paga su sueldo, pero ajá la prota a veces es ñoña. En eso llega Lu, la doctora fue salvada por su llegada, de lo contrario fácilmente le hubieran salido moretones en su cuello. Por los grandes apretones que le estaba dando la prota, lo más extraño de todo, es que mientras la doctora pedía ayuda, le decía al maestro que controlara a su mujer. A la waifu esto se le hizo demasiado extraño, porque ella se hace llamar la mujer de nadie, bueno yo le diría la coneja de nadie, se cree un alma suelta y libre. Pero nada gente, sabemos que no es así, ella estará siempre bajo el caudillo de este men. Dejando a un lado atrás lo que sucedió, el prota le entrega a la mina una ropa para que se vista decentemente. Y esta es la primera vez que caminaba libremente por su propio pie en el Palacio de las Serpientes, después de la mordida del pez gigante. Al fin y al cabo el maestro no es tan malo como parece. Sin embargo algunas sirvientas estaban cuestionando a la prota, pero a nadie le importa la opinión de las empleadas, pues la que estaba allí al mando era la reina. Reclamándole a la prota por tener demasiado valor, por hacer lo que hizo. La mina rogaba por su vida y le pedía a su alteza que la perdonara. No entiendo por qué carajos el maestro Lu dejó ir a la prota con su alteza para que le zamparan tremendo regaño, pero ajá la reina está por encima de todos, supongo que por eso la vistió decente, la dejó caminar libremente hasta llegar a donde estaba la reina. Según la prota esta situación era un completo sorete, ahora la reina le estaba reclamando, porque ella ya le había advertido todo. La prota se sentía completamente humillada y no era para menos,
la vieja decrépita le hizo que le enseñara su cola y le pidió esforzarse más para hacer su trabajo como tributo. Quizás se refiera a que debe seducir al maestro Lu o algo así, pero le pide que use esa cola de conejita correctamente, de lo contrario se la cortará con una rebanadora. Aparte de todo el sermón que le había dado la señora, le advirtió que por favor supiera comportarse frente al pequeño serpiente, porque su alma de niño no le permite conectar con alguien adulto. Cuando está en su forma de niño siente que ella también es una niña de su edad, eso lo hace especialmente feliz. Además sabe que como son simples niños tienen pensamientos más llevaderos, pero ya cuando están en su forma de adulto hay muchos problemas. La prota cuenta que cuando se transformó anteriormente, el joven serpiente no la vio en su forma humana debido a su debilidad. Y si es verdad lo que está diciendo la reina, entonces cuando el joven serpiente la vea en su forma de humana, terminará decepcionado. Porque no es la pequeña amiguita conejita con la que ha compartido, lo que significa que el joven serpiente la odiará. De nuevo le extiende la mano para darle una píldora, pero esta vez no será una píldora de azúcar sino una píldora de jazmín. La prota no quiere consumirla, porque el prota Lucasi la manda pa'l carajo a visitar a todos los santos del cielo. Tras lanzarla a la laguna negra, por eso le ruega que no la haga consumir esa píldora extraña. Le señala que si de verdad le tiene lástima, porque es una alma pura metida en ese nido de víboras. Que por favor la ayude, aunque yo creo que las culebras venenosas no tienen compasión, pero ajá, en este mundo todo es posible. La broma es que nada la iba a salvar de las garras de la reina, pues la jefa le indicó a las empleadas que agarraran a la prota por la fuerza. Estando allí sin poder escapar, la reina le explicó que si quería seguir viviendo, tendría entonces que escuchar lo que le piden en el palacio. Por eso tenía que abrir su boquita y consumir la píldora de jazmín, así fue como en contra de su voluntad, terminaron abriéndole la boca y metiéndole la píldora. Lo que generó que rápidamente se desmayara, la enviaron en un carruaje hasta la habitación del maestro Lu. La piba se siente totalmente desamparada, estaba en una situación difícil, y Lu el pelo negro sorprendentemente se encontraba ausente. En eso otro de los hermanos del prota llegó hasta donde estaba la waifu, por supuesto se sentía aterrorizada, no sabía lo que iba a pasar. El malvado se acercaba y la amenazaba, diciéndole que sabía que Lu siempre la protegía, pero esta vez no llegaría a tiempo. La waifu no era ninguna sumisa y no iba a permitir que otro men tocara su hermoso cuerpo, sacó sus habilidades y comenzó a manotear a este pibe. Ruru sabe que si cae en sus manos, conseguirá que le envíen al pabellón, y se teme a que tenga otra oportunidad de acercarse al gran príncipe. De esa manera no puede desperdiciar su tiempo con este bobo, aunque él alega que no quiere comérsela. Supuestamente solo estaba intentando ayudar, por eso tiene en sus manos una jaula con otro conejo muy parecido, por su color gris. Ahora cree que ha llegado allá donde está ella por mera casualidad, pero que la prota necesitaba ayuda, y saca su enorme cola de serpiente. Comienza a enrollar y le pide que por favor le dé las gracias, pues rápidamente al estar frente a otro conejo, la prota volvió a su cuerpo de conejo. En ese momento el conejo macho que había traído ese pibe, estaba detrás de la prota. Acuérdense que en el principio este men estaba obsesionado en llevarse a la prota, para que formara parte de los retos entre conejos, pero ella es una linda pibita, por supuesto que no quiere darse un par de madrazos con nadie. Y a la mina no le quedó más opción que tirarle en la cara del pibe un mega pedo, nada mentira, solo se le fue encima para sacárselo de sus manos. Y este era la mejor manera de escabullirse, porque no le iba a dar el gusto a este pibe, de verla dándose madrazos junto a otros conejos. La prota empezó a dar saltos sin parar, y aún el caradura le gritaba a la mina que se detuviera, ningún alma en sus 4 sentidos. Va a detenerse sabiendo que la quieren poner como perita de boxeo, lo malo es que cuando intentó huir fue acercándose a la laguna negra. Allí se detuvo y no porque le tuviera miedo al agua como decía ese men tirándosela de malote. Lo que pasa es que quedó traumada desde la última vez que entró a esa laguna y casi moría, pero esta vez debía arriesgarse y ya estaba totalmente decidida. Esta vez no cayó a la profundidad como lo hizo cuando tenía cuerpo de humano, con su diminuto cuerpo de conejita, pudo mantenerse flotando encima de unas hojitas. El loquillo lanzó a su conejo para que la atrapara, y efectivamente este men tiene buen tiro porque le llegó justo a la hoja donde ella estaba posada. Ambos cayeron al agua, y el conejo macho que se la daba de muy peleón se estaba ahogando, como todo un novato. Mientras tanto la conejita Ruru podía mantenerse con vida, pero su alma no estaba podrida como la mayoría de la gente de este lugar. Así que iba a salvar este conejo, a pesar de que estuviera intentando madrearla. Ruru no era de malos sentimientos, por eso le salvó el pellejo. Ese men estaba boquiabierta al ver que este pequeño tributo sabía nadar perfectamente, para él esto era realmente sorprendente.
Lo más loco de todo es que ese conejo que se estaba ahogando era la más fuerte de las bestias luchadoras del pabellón, y terminó siendo derribado fácilmente por la prota. Ya la piba se sentía toda una ganadora, pero esto nos deja una moraleja: no hay que cantar victoria antes de tiempo. Pues allí estaba ella nuevamente en las garras de este Che, sentía que era imposible escapar de las garras de ese pabellón, pues con su cola larga de serpiente la agarró. Sin embargo, esta vez no estaba siendo rudo ni nada por el estilo, se dispuso a secarla y se comportaba de manera amable. En el fondo la piba sentía que estaba tramando algo, y efectivamente era así. Tenía en sus manos una píldora, pero Ruru no quería consumirla porque sentía que era venenoso. Sin importar nada, el boludo introdujo a la fuerza la píldora diciendo que su Alteza le dio una salida de píldoras de incenso frío, y si no se puede aliviar entonces morirá. Después de ingerir esa píldora, comenzó a sentir una sensación fresca y refrescante, y la sequedad se disipó. El boludo se burlaba diciéndole que a este paso iban a convertir a la prota en una morfa, pero nada, no creo que la prota llegue a eso. Ahora este men le estaba dando unas frutas que tiene pinta de pera o manzana, no sé, es como una combinación de ambas, algo así. Le señala que esa fruta se alimenta con piedras espirituales, y que puede ayudarla a transformarse, pero es muy cara. Si se porta bien, promete darle una cada día. Ruru no puede resistirse al olor insaciable de la fruta, quiere devorársela. No quiero spoilear mucho, pero siento que en el fondo este men, que a su vez es bastante raro, no es tan macabro. Pues de lo contrario ya hubiera mandado al carajo a la piba. Siento que tiene fetiches raros con los conejos, les gusta verlos madrearse, o algo así, no sé, ya veremos luego sus verdaderas intenciones, re loco ese pelotudo. Pero nuestra prota es más fácil de convencer con comida en la mano, pues terminó aceptando la fruta, aunque en el fondo ese sujeto no le agradaba. Y bien ese boludo no dejaba de apreciar a la prota, en el fondo ella se sentía bastante incómoda, y gracias al cielo que allí apareció Lu. Allí el men se negó diciendo que él no la iba a tocar más, pero este pibe es más falso que moneda de 3 pesos, pues bien sabemos que lejos de la presencia de Lu, manipula a la waifu sin ni siquiera pedir permiso. El prota no dejaba de mirar a la conejita, mientras que ella solamente mordía la fruta. En vista de la incómoda situación, Lu prosiguió a decirle que era mejor que se fuera de allí, no quería tener a ese men cerca de su vista. Aunque el necio no pretendía darse por vencido, se llevó a su conejo de pelea prometiendo volver al día siguiente. En fin, ahora la prota y Lu sienten un silencio incómodo. Hasta que se rompió el hielo y comenzaron a decir mínimas palabras. Lu le dijo que comiera más esa fruta, porque era buena para ella. La pelotuda estaba re sorprendida. Y volvió a ponerse calenturienta por esas palabras, y de inmediato ocurrió la transformación. Al poder hablar ya en su forma de humana, comenzó a reclamarle, porque no era justo que la dejara sola durante todo el día, no quería toparse de nuevo con el lunático que se acaba de ir. El pelo negro le informó que no se quedaría mucho en la mansión durante los próximos días, pero paren loco, ¿cómo así que no estará? ¿Acaso es que este men está haciendo algo en secreto que aún no sabemos? Bueno, no hay que suponer mucho. Sin más que mencionar, Lu se dio la vuelta y se despidió, solicitándole a la coneja humana que por primera vez en su vida hiciera caso. Y mejor se quedara en casa, la prota queda más desubicada que chupete en el orto. Se pregunta dónde exactamente va este men, en el fondo se encuentra preocupada, pero no puede hacer nada al respecto. Al pasar las horas la piba estaba durmiendo como una buena conejita humana, en eso se despertó al sentir una manzana en su frente. Y es que allí estaba nuevamente ese pelotudo, trayéndole como le prometió la fruta salvadora. En el fondo Ruru no confía. Me parece sorprendente que esté siendo amable con ella de repente, le da el beneficio de la duda, pero cree que debe estar tramando algo. Y de nuevo ese men comenzó a hacer acercamientos extraños, y le confesó que estaba enamorado de Ruru. Eso fue súper inesperado, y después de palabras incómodas se dio la media vuelta, para entregarle un vestido con sombra de luna, tan fino como el ala de una cigarra. Al colocárselo y caminar, le dará la sensación como si fuera una luz flotante muy hermosa, o al menos eso decía ese Che. A todas estas Ruru no comprende por qué le estaba regalando un hermoso vestido. Y allí la explicación: resulta que la fiesta de cumpleaños del hermano mayor se dará dentro de unos días, y ellos han tenido pedos entre hermanos. Porque el hermano mayor ha intentado darle mujeres unas cuantas veces al maestro Lu. Para que esto no suceda de nuevo, por el bien del maestro Lu, Ruru debe fingir ser su compañera. Esto le da a entender a la waifu, que dentro de poco se celebrará el cumpleaños del gran príncipe, y si gente, justo el que ella intentó envenenar pero falló, considera esto una gran oportunidad, por eso se muestra emocionada, y está feliz de poder ir. En el fondo este pelotudo creyó que la prota estaba feliz porque se haría pasar como la novia del maestro Lu, pero nada, ni siquiera sospecha de las intenciones macabras de acabar con ese príncipe que tiene la piba.
No sé si su carita de pucherito es porque está celoso, o decepcionado, ya que ahora sabemos que siempre le ha gustado la piba, y derechito le preguntó si le gustaba demasiado su hermano, o sea el maestro Lu, nuestro pelinegro. Y bueno banda, las cosas acá cada vez se ponen más buenas, no sabemos si finalmente esta es la oportunidad de la waifu. Y si no quieres quedarte con las ganas de saber lo que prosigue, dale like y comenta. Al llegar a la meta de 300 comentarios y 5000 likes, subiremos la siguiente parte. Le envío saludos a todos mis seguidores, siempre leo sus comentarios, Dios me los bendiga, tomen bastante agüita.